DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta ya es la segunda edición. Acá estamos dejando y analizando lo que dejó recién el trabajo en comisión de cara a un proyecto que viene impulsando principalmente Julio Cobos con la situación de los deudores de créditos UBA. Muy difícil de resolver, muy difícil de encontrar una solución y hasta, si se quiere, la discusión de fondo que es, ¿corresponde a decisión que han tomado privados con algunos bancos? ¿Corresponde que el Estado esté a la altura de brindar algún tipo de, no digo resarcimiento, pero de recoger las situaciones? Y dicho sea de paso, también muy complicadas en la gran mayoría de los casos de esta población, que no es muy significativa, pero que sin lugar a dudas, para muchos les ha cambiado completamente la vida. No son solamente créditos hipotecarios, hay créditos prendarios, hay créditos que se han tomado para refacciones, hay distintas situaciones incluso donde la justicia sí ha intervenido, pero son casos aislados, donde por algún motivo en alguna provincia la justicia analizó determinado caso. ¿Cómo les va, compañeritos? ¿Cómo están? Bien. Analizó determinados casos y en ese contexto se tratan de tomar soluciones generales, globales, pero en un contexto también súper sensible económicamente. Sí, Meli, ¿qué tal? Y bueno, tenemos la noticia de que hubo finalmente un consenso entre el Frente de Todos y una parte de la oposición, como decías, representada por Julio Cobos y otros sectores del radicalismo, para que los deudores de hipotecas UBA y UBI puedan tener una salida o por lo menos una situación mejorable a partir de lo que sería la indexación de sus créditos por la variación salarial medida por el Ministerio de Trabajo. Esto es el RIPTE y no el CBS que mide el INDEC. Esta sería la opción que tendrían, con la posibilidad de que si eligen la variación salarial y algún mes esa variación salarial está por encima de la variación de la inflación, puedan cambiar. Ese sería el dictamen que se firmó, con la posibilidad también de que el 30% o de no más que el 30% del salario pueda ser absorbido por una cuota, de que se aumente también la deducción por ganancias, que va a ser de 3 salarios mínimos, algo así como 200.000 pesos, eso a partir de que uno paga la cuota del UBA. Si paga 200.000 pesos de UBA o menos, puede ser deducido por ganancia. Y otro punto que también generó polémica es que se suspenden por un año los desalojos. Hay un dictamen de minoría liderado por Martín Tetaz, el diputado de Evolución Radical, que lo que propone es una libre elección de pasarse a salarios, o sea, variación salarial, o quedarse en el sistema UBA, pero no ir y venir. Y también otra polémica es el fondo compensador, porque los bancos serían de alguna manera financiados por un fondo compensador creado por los propios bancos, que tendrían que aportar una prima mensual y según quienes están en contra de este proyecto podría derivarse en un impuesto encubierto. Más o menos las líneas generales de lo que se acaba de aprobar, sí, con una mayoría que debería prevalecer en el recinto. La experiencia indica que el banco en general no es particularmente una institución que vaya a hacerse cargo de decisiones que tomaron los demás, que tampoco tiene por qué, por otra parte. Si es una ley no le va a quedar otra. Igual acordate que 70 y pico, 80% de los bancos son públicos de este tipo de créditos, así que ese también es otro factor que incide, porque está de última el Estado provincial, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires o el Estado Nacional detrás de esto, de la mayoría de esto. Y sí, porque además lo que, por lo menos, viste, cuando tanto en entrevistas que hemos hecho acá, como cuando el tema se lleva al caso por caso, las historias detrás de estos créditos UBA, en realidad hay muchas veces, ahora vamos a seguir hablando, pero hay muchas veces donde decís, el usuario o el que tomó ese crédito muchas veces lo sintió hasta como una estafa por parte del Estado, por una publicidad tremenda para que lo tomaran. Bueno, nos vamos rápido al móvil, ¿les parece? Muy bien.
Muy buenas tardes, Meli, para vos y para los compañeros allí en piso. Estamos junto al diputado Carlos Salomón Heller, quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que hoy, imagino, estará orgulloso de, después de esta reunión, de haber dado un paso fundamental, que es al menos tener 2 dictámenes, uno de mayoría, uno de minoría, pero la noticia es sin dudas relevante, que esto seguramente pronto irá al recinto. Pero le quería preguntar, diputado, sobre la principal diferencia, ¿no?, sobre este índice del salario e inflación. ¿Nos puede explicar un poquito por dónde pasa la cuestión de por qué hay un proyecto de minoría? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? No, bueno, ¿por qué hay un proyecto de minoría? Pregúnteselo a los que hicieron el proyecto de minoría. No alcanzo a entender muy bien por qué. Lo que hoy hemos acordado, que es producto de toda una larga negociación, y yo diría un buen ejemplo de lo que es el trabajo parlamentario, que es trabajar, había creo que 11 o 12 proyectos que se presentaron. Hemos escuchado todas las opiniones y este es un tema muy ríspido y muy complejo, y hemos tratado de encontrar un dictamen equilibrado que tuviera en cuenta las distintas situaciones. Yo dije recién en el debate que normalmente no hay soluciones buenas para cosas mal concebidas. Se trata siempre de encontrar la menos mala de las respuestas posibles. Y esto nació mal porque estuvo mal concebido. El problema de la vivienda es un problema grave, serio, crucial acá y en el mundo entero. Y no tiene que ser visto desde el punto de vista del negocio inmobiliario, sino desde el punto de vista de la solución del problema de la vivienda de las familias. Acceder a la vivienda a través de créditos como estos siempre es una solución para un pequeño porcentaje de la sociedad. El grueso del problema de la vivienda tiene que ser resuelto a través de planes públicos, porque la mayoría de la gente no puede pagar una cuota como la que resulta del precio que tienen los inmuebles en la Argentina y en la mayor parte del mundo. Entonces, acá estamos hablando de un universo de 100.000 familias que son los que han tomado estos créditos UBA, y se está tratando de dar una solución, y esa solución tiene que ver con que el problema de quien toma un crédito de este tipo para acceder a la vivienda única familiar lo hace sobre la base de una cuota que guarde relación con su ingreso y que la pueda pagar a través del tiempo, y si cuando toma el compromiso inicial ha hecho el cálculo de que la puede pagar, evidentemente debería pagarla a través de todo el desarrollo del crédito. El mayor problema que ha habido en la Argentina se lo produce el desfasaje entre la evolución de los precios y los salarios, que ha hecho que los ingresos de mucha gente no alcanzaran y consumieran entonces una parte mucho más grande de su ingreso, esa cuota, y eso genera una dificultad, porque si se paga más de cuota, se destina menos a comer o a vestirse o a la recreación o a lo que sea. En este cambio estamos proponiendo que la gente va a pagar el índice más conveniente, ya sea el de salarios o el costo de vida, digamos, la inflación. Y en función de ese índice más conveniente, se supone que quien ingresa a un crédito pagando 20, 25, 30% de sus salarios, porque lo puede hacer, y si lo puede hacer al inicio, debería poder hacerlo a través del desarrollo de todo el crédito. Todo lo demás son cuestiones técnicas que hacen a que esto sea factible y a tratar de corregir los problemas preexistentes, que creo que en buena medida se logra si este proyecto finalmente se convierte en ley. Diputado Heller, ¿cómo le va? Buenas tardes. Melina Fleiderman lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Quería consultarle en este sentido, si usted nos puede sintetizar entonces qué dice este dictamen de mayoría. Y lo otro que le quería preguntar es, de todas las historias que pasaron por la comisión, ¿qué grado de incumplimiento de las cuotas hay? O sea, de todas las personas que hoy tienen deuda con los bancos porque tomaron créditos UBA, ¿cuántas familias no lograron ponerse al día con las cuotas?
No, a ver, empiezo por eso último. Sí. No es un buen análisis, ese es un argumento que se usa desde los que no quieren modificar nada, pero en realidad la gente, el crédito de la vivienda es lo último que deja de pagar. Probablemente para pagar ese crédito de la vivienda ha sacrificado otras cosas, yo lo dije recién. Sí, entonces lo entendí, por ahí come no menos, pero paga el crédito. Pregunta. Claro. No hay, hoy la mora de esta línea de crédito es bajísima en el sistema financiero. Claro, pero eso no se trata, que esa no sea un no debe esfuerzo ser y un sacrificio para las familias, claro, lo entiendo, desde ya. Claro, entonces lo que estamos tratando, y por eso yo lo decía así, es que si usted asume en el punto de partida un compromiso de un crédito que le insume una determinada parte de su ingreso, y eso no se incrementa a través del tiempo de ninguna manera, en todo caso hasta podría bajar, usted va a poder pagar en el desarrollo del crédito sin cambiar sus condiciones de vida generales. Ese es el espíritu de lo que estamos tratando. Diputado, hacerle un resumen de todo lo que dice el proyecto es medio complicado, diputado, es largo, pero básicamente sí. No, Mauricio cantando. Bueno, pero espera que nos diga lo más saliente del dictamen de mayoría, porque yo entiendo, no me va a pasar en limpio el texto, pero sí los puntos más... Lo que tenemos que poner una nota periodística dice que... Lo más saliente es justamente que se establece esta cuestión del índice más favorable para el tomador de crédito. Lo más saliente es que eso no debe exceder una cuota del ingreso, una porcentaje del ingreso de las personas o de las familias. Lo más saliente es que se crea un fondo compensador para estas diferencias que será aportado por los bancos hasta un tope determinado que el proyecto fija y que el Banco Central regulará dentro de ese tope, de acuerdo a las necesidades de desfasaje que se produzca entre los dos índices. Establece también como una novedad 2 periodos de 3 meses a lo largo del crédito, en los cuales si el tomador de un crédito tiene problemas laborales, lo despiden, se queda sin trabajo, cierra la empresa, etcétera, etcétera, entonces puede ser compensado y no tener que pagar esas cuotas. 2 periodos de 3 meses a lo largo del crédito. Establece también la suspensión por 1 año de todas las acciones judiciales, sobre todo hacia atrás, teniendo en cuenta que puede haber juicio, aunque son muy pocos, para que la gente se pueda normalizar entrando de vuelta en este sistema en las condiciones que le estamos planteando. Y esencialmente eso es lo que plantea el proyecto, que está explicado con mucho detalle y que tiene muchas cláusulas que hacen posible que esto que le estoy diciendo pueda cumplirse. Claro, perfecto. Ahora sí. Diputado Mauricio Cantando, le quería preguntar respecto a lo que es el fondo compensador, que fue una de las grandes polémicas que tuvo la reunión, porque el sector disidente, el que firmó el dictamen disidente, habló de que como estaba diseñado el fondo compensador, iba a terminar siendo un impuesto más a los bancos porque nunca se iba a recuperar lo que ponían, en función de que las personas que resulten favorecidas por el índice de salario no iban a dar esa parte al fondo compensador. ¿Qué opinión tiene? ¿Hay un impuesto nuevo a los bancos o no? No, es un aporte que deberán hacer los bancos, efectivamente. Lo que pasa es que es muy difícil hacer leyes cuando en un lado uno dice que los bancos están saqueando a la gente y otros dicen que esto es un nuevo impuesto que se le crea a los bancos. Pongámonos de acuerdo qué es lo que estamos discutiendo. Esto es un pequeño aporte en relación a la masa total de depósitos que tienen los bancos, que se hará a un fondo que se crea, un fideicomiso, que va a administrar el vice y que el Banco Central fijará la magnitud del aporte. Lo que acá hemos establecido es el techo de ese aporte y la magnitud de ese aporte dependerá de los desfasajes que se den entre los salarios y la inflación en la Argentina. Si eso tiende a mejorar y todo se normaliza y la economía entra en una normalidad, eso va a ser mínimo o tenderá a desaparecer. Bien. Diputado, gracias por su tiempo, muy amable, Gracias a ustedes. Adiós. Gonza, ya vuelvo con vos que estamos con la nota acá en el piso.
Dale, cómo no, Meli, será un placer como siempre. Gracias. Bueno, la titular de la comisión, la diputada Parizo, aquí con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, pues todavía no almorzamos, Ay, así pobre, que buenos días para nosotros. Todavía más gracias por eso, con el estómago vacío vale el doble. Bueno, diputada, cuéntenos cuál es el escenario, cuáles son las historias con las que ustedes se encontraron cuando empezaron a tratar este tema en comisión. Bueno, fundamentalmente a quién está o quién tomó este crédito, que es la mayoría de las familias que hoy están, alrededor de 95.000 familias que están en esta situación y que nos plantearon el problema de su casa única. O sea, nosotros tenemos que atender, tenemos un problema en general en el país de vivienda, sí. Y esta es una relación entre privados de quien puede categorizar para tomar un crédito. En general son viviendas las cuales estamos legislando, las vivienda única de ocupación permanente. Entonces, las situaciones eran totalmente atendibles porque, como dijo la diputada Landricine, hay muchas, inclusive mujeres solas con hijos, y que no llegaban al tope porque hubo un desfasaje, bien lo decía el diputado Heller, entre salarios y precios. Entonces, ese desfasaje, que fue de un 20% durante el gobierno anterior, era difícil calzar y llegar a la cuota por ese desfasaje que se había producido entre el costo de vida y lo que las familias venían recibiendo por salario. Así que trabajamos ese tema, hubo muchas medidas también anteriormente, pero se trabajó a conciencia porque estamos hablando, si bien es un sector, era un sector totalmente atendible y además no queríamos dañar la posibilidad de la línea de crédito, que siguiera el país teniendo línea de crédito, porque esto es... por un lado teníamos que el ahorro que después va a... O sea, los bancos nos prestan plata propia, prestan dinero que toman de los ahorristas. Entonces, poder equilibrar, por esto es la creación del fondo, lo que se le pagaba a los ahorristas, que era a través del índice UVA, y lo que queríamos que darle tranquilidad a la familia, que sea por el índice del costo de vida, en este caso el RIPTE, que cuando hicimos los números dio mejor, digamos, en beneficio de quienes debían pagar este crédito. Con este fin se creó el Fondo de Compensación y Promoción, porque también tiene ese objetivo el fondo, de promocionar las viviendas. Es decir, si el fondo en algún momento lo puede hacer, o sea, y la idea es que sigan los créditos, que no, porque uno de los artículos es que el Banco Central cree líneas con este nuevo sistema, o con este sistema que le permite al tomador de crédito tener certezas. O sea, volver a poner créditos para la vivienda. Con este sistema, claro. No lo están tomando porque tienen la dificultad de que no saben lo que van a pagar. Con este crédito saben que van a pagar el 30% de sus ingresos, que van a poder refinanciar lo que no lleguen hasta el 25% del total del crédito, y si alguien tiene el 30 años para pagar su crédito, pagará 7 más. Bien lo definía el diputado Heller cuando decía que es un tipo leasing. Uno, en vez de alquilar, lo que hace, va pagando y al final se queda con la propiedad. Claro. Entonces, pero tiene que ser una posibilidad factible de pagar, porque si no, este sector que acredita un crédito en el banco, y que tenemos gran cantidad de profesionales que pueden acceder, o sea, yo recibí a cantidad de maestros, profesores, empleados bancarios, y que podían acceder a su primer vivienda con este crédito, pero darle las certezas a este sector y el que tome este crédito que va a estar con un determinado límite. Inclusive otra de las garantías que tiene la posibilidad de, digamos, de pagar, que en el caso de que se cese su trabajo por 2 veces durante... 3 meses. Claro, 2 veces durante lo que le dure su crédito. Si pierde 2 veces su trabajo, por 3 meses le va a pagar el fondo
y el resto lo va a poder refinanciar por acuerdo de partes con la entidad financiera. Ahí le paso a ellos más preguntas, pero una cosita antes sobre eso que decía de la línea del Banco Central para poder seguir tomando crédito. ¿Esto también de alguna manera puede llegar a poner más viviendas en alquiler indirectamente? O sea, si las personas tienen la posibilidad efectivamente de acceder a un crédito y son con condiciones claras que no van a estar ahí como sujetas a la situación de inestabilidad económica, ¿indirectamente puede volver a reposicionar viviendas para alquiler? No, eso digamos, depende, digamos, porque para eso tenemos que sacar la ley de alquileres, que está trabado y que es necesario sacarla, pero sí le da la posibilidad a muchas familias de poder acceder al crédito, y esto es lo que no queríamos, que con una ley y dañar un poco la relación jurídica también, ¿no es cierto?, yendo por ahí para atrás con muchos temas para que esta posibilidad siguiera existiendo, pero dentro de una tranquilidad de saber que van a pagar los tomadores de créditos, van a pagar de acuerdo a lo que se incremente su salario, que van a pagar el 30% de su salario y que van a tener posibilidades de pierden el trabajo, es decir, darle esa tranquilidad para que esa familia pueda adquirir, generalmente por la cantidad que tiene la cobertura esta ley, estamos hablando de primer vivienda y de uso permanente. Entonces, sí, ahí lo que decían parte de la oposición y que un poco derivó en el dictamen este que es diferenciado del oficialismo, es que en algunos vendiendo dólares de lo que fue el crédito inicial, hoy pagan por allí una cuota de 120.000, 130.000 pesos, y si salen al mercado, la propiedad está en el valor inicial, o sea que estarían ganando, digamos. Claro, pero la idea del crédito para la vivienda, y cuando es vivienda única, este puede ser en el caso el que tenga dos viviendas, ¿no? Pero en el caso a lo que se apunta de vivienda única y de uso permanente, no lo estamos viendo la parte mercantilista, digamos, del crédito. A la persona, ¿por qué tiene una alta cobrabilidad el crédito? Apenas el 1.5% es el que no, el que ha tenido mora. Precisamente porque nadie deja de pagar su vivienda y no la quiere perder. Estamos hablando no de una situación especulativa, ¿no? O sea, puede que haya alguien que haya comprado su segunda vivienda, pero no es este caso, y la ley que estamos armando es para vivienda única de uso permanente. Diputada. En ese sentido, seguro que el que tomó, que uno de los diputados dio su caso, si lo quiere vender sí va a tener una diferencia, pero bueno, depende si quiere vivir o qué va a hacer. Si tiene otra casa, se puede ir a vivir a otra casa. Después al diputado que dio el ejemplo, a ver si... Seguramente. Vamos a tener la chance. Me parece que vamos a tener la chance. De saber. Seguramente. Diputada, uno de los principales aliados que tuvo el oficialismo para este tema, en realidad, como decía Meli, uno de los principales impulsores fue Julio Cobos, pero él planteó de que tenía que ser retroactivo a agosto de 2019, porque, repasemos, como quedó el proyecto retroactivo al 1 de enero de este año, si la variación de los salarios desde el 1 de enero de este año en adelante no es mejor que la inflación, el proyecto podría ser hasta inocuo. Y teniendo en cuenta que los salarios están muy bajos, es probable que la evolución de los salarios pueda por lo menos empatar la inflación. ¿Por qué no se pudo hacer retroactivo a agosto de 2019? Bueno, porque nosotros pensamos, primero por un problema jurídico de, digamos, nosotros tenemos que darle cierta estabilidad jurídica para que el crédito siga existiendo. O sea, si volvemos para atrás y tocamos, tenemos un problema jurídico respecto a cada crédito. Para eso es optativa la ley, y cada tomador de crédito tiene la posibilidad de recurrir a la justicia si así lo desea. Con esta ley no tiene que rescindir eso. Pero cuando nosotros hacemos la serie histórica del salario, sabemos que es uno de los salarios más bajos. El estudio que hemos hecho es que para adelante, suponemos que los próximos 10, 20 años el salario deberá subir, esperemos que sean los próximos 10 años todo, y se equipare, y va a estar por encima del índice de precios. Debería estar para recuperar ese porcentaje que tenía entre capital y trabajo. Entonces, le damos al tomador de crédito la mejor opción. Por eso le decimos, si el salario está por encima del índice de precio, usted va a pagar el más bajo. Claro, el tema es que puede ser que sea, si pasa lo que usted dice, la ley no tendría mucho efecto para adelante. Tendría un efecto retroactivo de enero, pero para adelante no mucho. No, para adelante estaría compensando lo que pagó para atrás. Claro. O sea,
si para adelante, o sea, si sucede lo que todos esperamos y hemos estudiado, estaría compensando, porque lo que va a beneficiar para adelante es lo que le va a compensar lo que pagó. O sea, lo que va a beneficiar para atrás le va a compensar para adelante. Exactamente. No sé si se entiende lo que... Sí, claro. Que al ser retroactivo al 1 de enero, se arrancaría de un valor más bajo en 1 de enero y de ahí en adelante claro, el valor siempre va a ser más bajo. Claro, pero si el salario está por encima del índice de precios, él va a pagar el más bajo. Claro, por lo tanto, cuando antes pagó el más alto, pagó por arriba del aumento del salario. Eso no va a pasar anteriormente, más. Anteriormente pagó. ¿Por qué la protesta? Porque le cobraban un índice de inflación por encima de lo que él tenía el aumento del salario, porque sabemos que en el anterior gobierno perdieron alrededor de un 19%, más la pandemia fue como un 26%. Eso lo va a recuperar hacia adelante, porque se va a pagar siempre el índice más bajo. Cuando haya la diferencia, no sé si me explico, cuando haya la diferencia lo va a compensar. Y no tocábamos el problema jurídico que creamos con la posibilidad de no dañar el sistema que es un sistema que se ha creado, que si poniendo las pautas para que este sector tenga tranquilidad, cuando hablo de este sector hablo de las familias que pueden sacar este tipo de créditos, tengan la certeza y la tranquilidad que van a poder pagar dentro de una previsibilidad que le da la ley. Y diputada, ¿qué refirieron los bancos cuando vinieron a la comisión, que también generaron como, mucha expectativa, porque es como la contraparte o la contracara de las historias en primera persona, son las que más nos conmueven, obvio, porque hubo gente que en el medio realmente sufrió muchísimo con esta situación. Sí, pero los bancos en general no quería que se tocara nada, porque ellos plantean que tiene muy baja morosidad. Por eso y que iban arreglando las situaciones entre partes, pero la realidad que la situación sucedió, hubo esta pérdida por parte de la familia respecto a que su salario estuvo por debajo, ese problema de salarios y precios estuvo por debajo del aumento de precios, y había un problema real. Y se charló, se habló y hemos creado el fondo precisamente para no dañar el sistema de créditos. ¿Cómo y se que se pueda calzar. Fondo? ¿Cómo se alimenta ese fondo? Ese fondo se alimenta por todas las donaciones, en cómo se mueva el fondo después a nivel financiero, pero fundamentalmente lo pagan los bancos. Lo están pagando los bancos de un monto del 0,0025% de los promedio diario de los depósitos de en cuotas. Pesos. De todos los depósitos. Claro. ¿No es un impuesto, como dijo el diputado Martín Tetaz? ¿No cree usted que esto es un impuesto? No es un impuesto. Nosotros tenemos que pensar que es un aporte que se está haciendo del sistema, que actualmente lo hacen los bancos, al sistema que es el fondo que tienen los bancos de garantía y demás, pero creo que nosotros tenemos que dar una solución a este sector y mantenemos el crédito. Los bancos tienen su ganancia en el interés que cobran a cada crédito que dan. Es decir, que no lo que están haciendo es, de esa parte de los depósitos, poner una pequeña parte, porque no es el 0,0025, que va a aportar y va a dar vigencia a las nuevas líneas de crédito. Entonces, genera un mercado donde los bancos van a poder seguir ganando. Ahora, diputada, bien, llegamos al dictamen, se trabajó mucho desde el año pasado, finalmente se llega a una especie de consenso. Ahora, ¿cuándo llega hasta el recinto? Se pregunta la gente. Bueno, ese es otro trabajo. Es ponernos de acuerdo, ya sea el trabajo de cada uno de los bloques, el trabajo de la presidencia de la Cámara, para ver cómo podemos llegar a un consenso, de ver que podamos llevar este tema al recinto como otros más, ¿no? Yo sigo pidiendo por la Universidad del Delta un proyecto que presenté junto con Sergio Massa y que también es importante, así que hay muchos temas que merita que los tratemos, pero es ponernos de acuerdo, es una negociación ardua, no es fácil, ustedes ya lo ven todos los días. Y hablando de Sergio Massa, ¿estuvo en el Congreso del Frente Renovador? Sí, ahí en primera fila. ¿Y qué pasó ayer? ¿Hubo reunión con Sergio Massa? No te puedo adelantar nada de eso, porque en realidad no lo sé. Sé que se está hablando y estamos, ya tenemos que formar la salida
alianzas y le hemos dado a Sergio Massa en el Congreso la potestad de que él tome las decisiones que crea correcta en cuanto a las alianzas y también en cómo vamos a ir a las PASO, ¿no? Sí. O sea, él tiene la libertad de hacerlo porque esa libertad se la dio el Congreso en el día que estuvimos. ¿Y él es un candidato de síntesis para ustedes? Para mí es mi candidato. Okay. Claro. Yo te puedo decir lo que yo pienso. Sí, claro. Nosotros hace 10 años que trabajamos con Sergio Massa y él es un político que se ha formado y que tiene la firme decisión de trabajar por el país y que no es fácil alguien que en la situación que él, siendo presidente de la Cámara de Diputados, asumió una responsabilidad en un momento crítico de nuestro gobierno y ha tenido, yo le digo que es un patriota porque realmente puso todo en juego y lo pudo hacer porque se formó durante muchos años, tiene equipo, porque ha asumido casi la dirección de 5 ministerios y ha tenido gente para llevarla a los cargos y que están trabajando muy bien. Se logró estabilizar, tenemos que trabajar más sobre la inflación y tuvimos muchos problemas. Este gobierno ha tenido una situación de default que heredamos, después la pandemia, bueno, la guerra, la sequía y esa falta de dólares hoy, la deuda, que es cada 3 meses tenemos que ir al fondo, producto de una deuda que nosotros no tomamos, pero que nos tenemos que hacer cargo porque cada gobierno tiene que hacerse cargo de lo que le toca y la situación es coyuntural. Tenemos un problema financiero en este momento, pero el país está creciendo. El país está creando trabajo registrado. Ayer yo acompañé a Sergio Massa a la puesta en marcha de la fabricación de una camioneta de una empresa, bueno, Ford, lo digo, y anteriormente había ido a la otra Toyota, en donde se hizo una inversión de 660 millones para exportar el 70% digitalizando. Se digitalizó toda la planta de Pacheco más la nueva camioneta. Y bueno, estamos trabajando para cambiar la matriz productiva, la matriz exportadora que nos permita salvar esa diferencia de ser no solamente vender commodities que tienen, si uno, como un ejemplo que Sergio siempre dice, estamos exportando 1 tonelada a $400 y importando maquinarias que nos salen $1.300. Ese desfasaje es una restricción que tiene nuestro país y que hace que tengamos falta de dólares cada vez que crecemos. Estamos en un momento de crecimiento, en llegar a una solución con el Fondo Monetario, ha sido muy buena la relación con China. Por eso digo, Sergio tiene esa posibilidad de hablar con los demócratas. Gracias por haber venido, diputada, muy amable. Muchas gracias. Sobre todo que no almorzó, así que le dejamos que vaya a almorzar. Muchas gracias, diputada, muy gentil. Bueno, con una declaración. Hoy es un día políticamente muy importante. Bueno, por un lado se conoce a las 4 de la tarde el índice de inflación y por otra parte a las 0 horas de hoy cierran la posibilidad de resolver la cuestión de, alianzas, de las sobre alianzas. Todo, no, porque mucha gente los por ahí sellos se confunde, electorales. claro, mucha gente por ahí se confunde y dice hoy se va a saber quién es el candidato. No, hoy se va a saber claro, no las internas, con sino qué las alianza va, alianzas. y eso te muestra un poco cuál puede ser el escenario. Igual no va a haber gran sorpresa, no va a ir el PRO en un espacio y la Unión Cívica Radical en otro. La expectativa mayor estaba puesto en lo que pasaba con Hacemos por Córdoba, o el nombre que Schiaretti finalmente le termina poniendo a su espacio, a ver si va a estar adentro de Juntos por el Cambio o no. Finalmente, bueno, todo este debate interno que hubo en las horas previas y que termina en que por ahora Schiaretti no está y va con sello aparte. Hacemos por nuestro país, se llama el sello de Schiaretti, ya tienen los partidos, ya está creado. Y supuestamente hay tiempo hasta mañana a las 9 de la mañana para presentarlo. Bueno, con este panorama le damos la bienvenida al diputado Cacase. ¿Hace cuánto que no venía? ¡Qué injusticia! Primero felicitémoslo que acaba de ganar. Claro. Estábamos en campaña en San Luis, el señor nos visitó el domingo. Acaba de ganar. ¿Vos te fuiste a San Luis? Me fui a San Luis en la campaña, lo vi muy exultante. Estaba. Lo vimos sin saco y corbata. Sin saco y corbata y demasiado exultante. En 1985 y ya gobernaba en los Rodríguez Sá en la provincia. Claro. Y desde entonces toda mi vida, O sea, los 38 años que histórico. tengo, claro.
los 38 años tengo de que vida decir que un Rodríguez Sá estaba en el búnker. Esperado el cambio de gobierno. Claro. Hubo cambio de signo político. ¿Y qué tuvo que pasar Siempre para que gobernó el PJ, ahora sí. gobierna Cambia San Luis, que es un frente integrado por las fuerzas de oposición de la provincia. ¿Y qué tenía que pasar para que eso sucediera? Bueno, primero que se uniera toda la oposición, que hubiera un candidato que pudiera aglutinar, fue Claudio Poggi, que es colega diputado y ha sido un excelente candidato. También se deterioró profundamente la situación de la provincia. Se hablaba en algún momento el San Luis del pleno empleo por la promoción industrial. Durante el gobierno de Alberto Rodríguez Sá se perdió 8% de empleo industrial, empleo privado. Perdemos empleo industrial aceleradamente. Se ha sustituido por empleo público, con lo cual las finanzas del Estado se deterioran cada vez más. En un momento invertíamos el 50% en obra pública, ahora más de las 2/3 partes del presupuesto es gastos corrientes, y ha crecido espectacularmente la pobreza. Más de Luis. Sí, los niveles de pobreza de San Luis hoy son superiores a los del noroeste o noreste argentino. 2/3 partes de los chicos no comen. Creo que eso ha tenido un impacto profundo en expresar el rechazo al gobierno, un gobierno que además se alió al kirchnerismo, al gobierno nacional, sí. y de algún modo todo ese rechazo por la situación económica lo terminó afectando. Todos esos condimentos creo que estuvieron presentes en llevar a este triunfo que tuvimos el domingo y este cambio de gobierno que va a haber el 10 de diciembre. Claro, que después, bueno, tiene desafíos, como decís vos, muy marcados por delante, ¿no? Con un escenario muy delicado. Enormes, sobre todo el desafío del desarrollo económico. Supimos tener un modelo de desarrollo que era el industrial, ese se agotó porque estaba financiado por los recursos federales de grabaciones fiscales para las industrias que se instalaran. Hoy eso ya no rige más. Entonces hay que pensar el San Luis del 2030, que a mi juicio tiene que estar orientado a ciertas actividades de la provincia que tienen potencial exportador. La actividad agropecuaria, los biocombustibles, la ganadería, el turismo, también la economía del conocimiento. Son sectores en los que podemos nosotros, sobre todo mirando al Pacífico mucho. Argentina en general tiene una posibilidad de expansión enorme mirando hacia el Pacífico. Nosotros siempre acá hemos mirado al Atlántico. Hemos mirado a Europa desde el puerto de Buenos Aires y desde el puerto de Rosario. Bueno, no damos al Pacífico. No damos al Pacífico. Por Chile sí. Bueno, tenés que pasar por Chile. Sí, pero es que es lo que no ves. Ya con ese comentario que hiciste, lo que pasás por alto al decir eso es que para provincias como Mendoza o San Luis, para nosotros poner un container en el puerto de Valparaíso nos cuesta una quinta parte que lo que cuesta ponerlo en Buenos Aires. Entonces, si vos desarrollás la infraestructura férrea, para poder exportar por los puertos del Pacífico, toda la región Asia-Pacífico con China a la cabeza, que incorpora 40 millones de personas a la clase media por año, nos da una oportunidad de crecimiento para todo el oeste del país y para la Argentina. Ayer justo hablaba con una persona que conozco, que es latinoamericano, vive en China y trabaja de enlace, no de tus enlaces, trabaja de enlace entre las navieras argentinas y chilenas y los fabricantes chinos. Y vino acá, viste, o sea, él vive en China porque justamente tiene ese valor de hablar chino mandarín y que está recibido en comercio internacional, entonces hace ese nexo con toda la parte de acá. Pero se fue totalmente desahuciado porque le cambiaron las reglas del juego acá. Bueno, antes te bancaban el container o te lo pagaban de una determinada manera o a un determinado dólar, y dice, ahora me están diciendo, me cambiaron, creo que desde que se tomó el avión hasta que llegó, le cambiaron las reglas del juego. El tema de las condiciones y la seguridad jurídica, no hay duda, estamos todo el tiempo cambiando y eso hace que no haya inversión. Y me decía, no pude cerrar ningún negocio. Se agrega lo de la mirada. Fíjate, cuando era la gestión de Macri, en un momento me invitan a la inauguración de una estación nueva que se hacía del San Martín, ahí cerca de San Luis. Entonces voy y hablo con los del Belgrano Cargas, de la empresa que estaban ahí. Sí. Le digo, y esto, digamos, lo que estamos inaugurando para poder hablar, viste, que te piden que hable en representación del presidente, qué sé yo, tenía que saber los elementos para hablar. ¿Y acá qué vamos a hacer? Bueno, estos son todos vagones de cereales que van al puerto de Rosario, y todos para ir a China. Yo le digo, pero China queda para el otro lado. Claro. Y dice, sí, lo que pasa es que no hubo ferrocarril en su momento a Chile, después quedó solo el paso
por el túnel fronterizo. sí, el Libertador, que está ahí en Mendoza, pero no está funcionando el tren. Ahora, si nosotros reactivamos eso, y que después hablé con el gobierno y vinieron los chinos a San Luis a hablar del tema, estaban dispuestos a poner toda la inversión. Y sí, o sea, tienen tanta plata y tanta necesidad de materia prima que ellos invierten todo para hacer esos pasos. No solo por el San Martín, por el Sarmiento, más al sur, es más más, al los norte. chinos vienen y te ponen un tren ellos. Lo ponen todo. El tren bala, el tren... Y como te digo, lo ponen ahí en el otro ramal, en el Sarmiento, que es más abajo, pasa por el sur de San Luis, o lo hacen al norte, invierten todo. Lo que falta es la decisión política nuestra de aprovechar eso. Claro. ¿Por qué? Porque Y nuestra generar mirada alianzas. siempre ha estado para el lado de Europa. Una mirada agroindustrial es Europa. Claro. Que Claro, pudo de la tener pampa húmeda, digamos. sí, exacto, que tiene sentido en cómo fue la construcción de nuestro país, pero hoy hay que mirar para aquel Claro, lado y no damos vuelta a la mirada. Claro, y por ahí es, digamos, generando otro tipo de acuerdos regionales también. Exacto, Porque totalmente. ahí también está faltando Totalmente. mucho. Por ejemplo, eso que decías vos Chile de- lo está aprovechando. Pero totalmente, eso que estás hablando vos de la economía y el conocimiento, o sea, si eso se elaborase a nivel regional y cambiaran para todas las condiciones de seguridad, de la brecha cambiaria, bueno, Con vos esto ahí que decís de los acuerdos, Chile tiene acuerdos con el 80% de la economía mundial, Y sí. nosotros con el 10%. Acuerdo de libre comercio, ¿no? Acuerdos de Entendemos libre que comercio, eso tiene sí. que en cada caso hay que evaluar la conveniencia. De Sí, cada sí, sí, acuerdo, ¿no? tiene acuerdos de libre comercio con el 80% de la economía mundial, nosotros con el 10%. Todos son convenientes, porque abrirnos el comercio es conveniente. Bueno, ahí- y hay nosotros debates. somos Sabemos que hay una debates. economía profundamente cerrada. El otro día se publicó un ranking de la CEPAL sobre 15 economías de América Latina y su apertura al comercio exterior. Nosotros éramos la última. Eso es muy negativo. La apertura no solamente exportar, sino importar. Digo, en cada Sí, caso sí. hay que debatirlo, ¿no? El acuerdo con la Unión Europea acá tuvo muchos debates, había gente que estaba a favor. Para en mí fue contra. excelente el de Mercosur Bueno, Unión finalmente Europea. no Y se hay que terminó hacer más, cerrando. y hay que hacer más acuerdos y hay que exportar más y hay que importar más también. Porque Claro, hay muchísimas cosas que exportar no. más que lo que se importa, si no, si exportamos, hay que exportar más que lo que se importa, si no tenemos un problema. No necesariamente. Eso es una visión mercantilista que no estoy de acuerdo. Digamos, Estados Unidos tiene un déficit comercial histórico. Pero imprime plata y la vende en el mundo, nosotros no vamos. Pero a le hacer va eso. bien, pero le va bien. O sea, esa idea de que Participa son... de guerra, digamos, tiene otra posición Pero geopolítica. esa idea, ¿por qué te menciono exportaciones e importaciones? Porque esa idea de que nosotros vamos a exportar muchísimo pero sin importar nada no es, No, no es no, de posible. hecho no pasa es- lo contrario, No existe. pasa lo Pero acá contrario. algunos hablan así. Dicen, vamos a fomentar las exportaciones. Y las importaciones, no le vamos a dar los dólares, no vamos a dejar. Bueno, no tienen ni insumos las empresas para poder exportar. Eso es irrealista. Este La país integración... importa por mucho más valor que lo que exporta. La Y eso integración. es el problema. No, por momentos hemos tenido superávit comercial. Pero digo, el valor de lo que exportamos es mucho más Sí, bajo que el valor de lo que importamos. Sí, pero no es el déficit comercial por sí un problema. Lo que creo que hay que tener es mayor apertura al comercio, porque así como tenemos cosas en las que tenemos ventaja comparativa para exportar, hay muchas otras en que no la tenemos y perjudicamos a nuestros consumidores porque los forzamos a comprar cosas más caras. Fíjate con los índices de inflación lo que ha subido la indumentaria. Pagamos precios exorbitantes por la indumentaria. Y por ahí hay indumentaria de otros países que con flete y todo cuesta ¿Y por la 70% comida? menos. ¿Y lo que pagamos por la comida? Sí, pero es verdad, indumentaria marcó mucho. En febrero, marzo fue el Sí, Sí, pero- y toma varios rubros. Toma electrónica, autos, Hogar. motos, Ah. bueno, indumentaria que dije. Todo eso pagamos mucho más que en cualquier otro país. Entonces, ¿cuál es el problema de importarlo? Australia un día dijo, bueno, vamos a empezar a importar autos. Y bueno, tuvo esta presión que vamos a perder empleos, que en la industria automotriz. Pero hoy tiene todo el mundo autos, que son japoneses, no australianos, pero todo el mundo tiene buenos autos baratos, y la gente que estaba Bueno, en Japón eso no hizo eso y pasó exporta autos a al otro, mundo, y pasó a otro lado. Sí, pero porque tiene el desarrollo del conocimiento para hacerlo. Podemos hacer desarrollo de conocimiento acá, ¿cómo que no? Bueno, sí, pero hasta que hagamos en algo, no hay problema en que importemos, no hay que tenerle miedo a importar, porque eso le da a los consumidores productos más baratos. Si no, nosotros estamos explotando a los consumidores argentinos, O sea, vos obligándolos a decís comprar cosas Que esa caras. es una manera de bajar los precios. Claro, por supuesto, por supuesto. Si vos acá tenés ropa, tomemos el ejemplo de la ropa que dije, si vos acá tenés ropa que es carísima y que mes a mes aumentan los compro precios, fuera. abro la importación, entra ropa más barata, baja los precios. Hay que conseguir dólares para comprar ropa afuera.
Y dale, que vos tenés un condicionamiento ideológico en contra creo, perdóname, pero del yo también comercio. creo lo que estás diciendo, que está sesgado por una ideología. ¿Cuál sería la ideología? Bueno, la ideología es la contraria al libre mercado. Claro, tenés No, una pero ideología... tenés una bueno, Y bueno, tenés sí, una ideología no es algo malo, pero reconocer lo que es así. Pero no Tenés una ideología Yo creo que en el y desarrollo, son justamente recién contrapuestas. diste el ejemplo de Japón. Japón fue por otro camino. Japón quiso desarrollar No, vos su dijiste el industria. ejemplo de Japón, ¿eh? Bueno, Yo pero no lo dio el diputado. Japón desarrolló la industria y se convirtió en un exportador de autos. Pero y Japón pasó tiene de una ser un matriz país- industrial completamente distinta a la nuestra. La logró. La logró parece promoviéndola. ¿Cómo la lográs? La logró promoviéndola con acciones del Estado. Eso es lo que hizo Japón. Por eso hay muchos caminos. Tampoco es que hay una ideología u otra. No, Bueno. pero me parece que en lo que vos decís tenés el concepto de que importar está mal y de No, que no, yo no tener digo déficit eso, ¿eh? comercial es malo. Y yo te digo, hay muchísimos países que tienen un profundo déficit comercial, por eso te di el ejemplo de Estados Unidos, pero que crecen espectacularmente porque se hacen de productos baratos de todo el mundo, compran donde mejor se produce, con más calidad, y se ¿te puedo enfocan hacer en producir y exportar lo que mejor saben Y hacer. tampoco creo que haya gente que no tenga los dólares para esto. O sea, yo creo que en este país hay gente que tiene muchos dólares y que Recién tiene la una muy diputada- buena la calidad de vida. diputada Capaz que no Parillo- los tiene acá, ¿eh? La diputada Parillo recién dijo justamente que el problema para ella es que Argentina exporta cosas baratas e importa cosas caras. Si todos compramos, vendemos cosas baratas y compramos cosas caras, es lógico que nos quedemos sin dólares. O sea que esa matriz en Argentina la tenés que cambiar. Si sumás más importaciones que la capacidad de exportar, te quedás sin dólares. O abrir la competencia también. Eso ¿Por depende... qué tengo que estar obligado a comprar un jean a 50.000 pesos? Pero siempre ¿Por vas a qué? necesitar divisas para importar, siempre. Si un fabricante no le sale 50.000, Es un problema no de le sale control ni de 20.000 precios. pesos hacer un jean. Pero siempre vas a necesitar divisas para Sí, comprar lo que pero estás primero, yo nunca, y en cualquier entrevista que me has visto, no comparto de que a Argentina le falten dólares. Primer problema. No lo comparto porque nosotros tenemos un equilibrio, un problema de equilibrio en la balanza de pagos porque ponemos el dólar muy barato. Es decir, si yo pongo el dólar a 225 pesos, y obvio que van a faltar dólares, porque vos vas a querer comprar todos los dólares, yo también, y nadie te vende a 225. Entonces, cuando sale alguien como Cristina y dice, hay un deporte de ir contra las reservas del Banco Central, no, en realidad es que las estás liquidando y rematando las reservas del Banco Central. Porque si yo te ofrezco, que te digo, ¿querés dólares a 2.28? Pues me vas a decir, sí, por supuesto, Y sí. todo. Y vamos, ¿dónde hay? Y entonces todos vamos a la montaña de dólares del Banco Central, pero porque están muy baratos. Si eso tuviera un precio de equilibrio, los dólares no faltarían, serían suficientes. Ni que hablar de los 400.000 millones de dólares que están Pero ahí yo ya me perdí. fuera porque del sistema sí, financiero. O sea, vos decís que el dólar tiene que estar igual que el dólar blue. Sí, no O sé sea, cuál que es el precio de verdadero equilibrio. valor, o Claro, sea, el dólar moritán. no sé cuál es el precio de equilibrio, pero si el dólar flotara, digamos, si vos dejaras que el mercado fije el tipo de cambio, supongamos que va cerca del blue o cerca de 500 pesos, no tendrías ningún problema de pérdida de reservas. Está La bien, pérdida pero de pero si nuestra economía está totalmente dolarizada, vos me llevas un dólar a... Igual estamos viviendo con Lo un que- dólar a 500. claro, pero y un lo que te dólar a digo, 200. la pérdida de reservas existe porque, claro, los dólares que el Banco Central vende a los importadores son tremendamente baratos y por eso hay una cantidad de maniobras fraudulentas. Se sobrefacturan las importaciones, se subfacturan las exportaciones. Ahora, ¿lo hacen porque son malos? No, lo hacen porque le das la oportunidad de hacerlo. En los países que no hay tipo de cambio desdoblado, ni estos inventos de blue paralelo financiero, que hay 14 tipos de cambio como tenemos nosotros, decime cuál es el problema que hay de subfacturación de exportaciones o sobreimportaciones. Ninguno, porque no les das el incentivo. Ahora, nosotros acá, como somos una máquina de hacer desastres en lo monetario, somos una máquina también de generar Pero incentivos a la ustedes, o sea, especulación. Juntos por el Cambio también hizo desastres con la economía. Bueno, Perdón, ahí ya también estoy atravesando. No, Ahí- no, pero- Está bien, pero- cometimos errores Sí. o cometió Bancame errores en de esa, Juntos porque por al el final- Cambio, pero en esto hubo unificación cambiaria. Hubo un solo tipo de cambio durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Ni bien asumió Macri, levantó el cepo, unificó el tipo de cambio y entonces esas distorsiones desaparecieron. No logró resolver la inflación, otra cosa, podemos discutir todo. Lo que te quiero decir es que cualquier mercado que tenga un mismo bien a dos precios distintos va a generar arbitraje. Es decir, si vos decís, acá nosotros estamos tomando agua y vos decís, él vende, digamos, el litro a 100 pesos, pero yo lo vendo a 50 pesos, ¿qué va a pasar? Todo el mundo me va a venir a comprar agua a mí para venderla allá.
Y ahora, ¿el problema es de la gente que busca aprovecharse de eso o de que nosotros estamos fijando dos precios distintos? Diputado, Y el Banco Central hace eso con el dólar. 2 segundos. Siendo a lo que es el crédito suba, que se acaba de dictaminar, recién el diputado tuvo la generosidad de contar su caso personal, anunció que se va a abstener en la votación. Repáselo, ¿cómo fue su experiencia con crédito suba y qué considera? Claro, yo soy deudor de un crédito, entonces dije, no firmé ninguno de los dictámenes y me voy a abstener en el recinto. No tenemos nosotros ninguna regulación de conflicto de intereses, debiéramos tenerla, porque si no estamos votando todo el tiempo sobre cosas que nosotros nos podemos beneficiar. Es decir, si yo ahora firmo el dictamen, mañana voy y levanto la mano, me beneficio a mí mismo con mi acción y no corresponde, porque estoy usando mi poder público para un beneficio personal. Por eso dije, no firmo y me abstengo. Ahora, ¿qué planteé con mi caso? Hay que distinguir completamente entre la... primero hay que hablar con claridad, porque se dice que los fondos, que el porcentaje... Veamos cómo es el tema del crédito. Hay que distinguir entre la cuota y el capital. La cuota... Claro, si yo tengo... Vos sabías ya me siento íntima acá en esta mesa de café. Perdón, te pasé de tratarte de usted a tuitearte, no, a tutearte. Está perfecto. Vos tomaste un crédito para una vivienda única, para una refacción, sí, para un crédito. Tomé un crédito de vivienda única el 27 de julio del 17. Sí. Yo vivo en San Luis y ahí tenemos la casa familiar, que es donde vivo. Pero compré un departamento acá en Buenos Aires, que es el que he usado, el que he venido como diputado. Lo compré en 2017. Compré a $110.000. Ese era el valor que tenía. En todo crédito tenés que poner una parte de la plata vos. Entonces yo puse $30.000, que era el 25%. Sí. Y el banco me prestó $80.000 en uvas, ¿no es cierto? En ese momento el dólar estaba a 17 pesos. Los $80.000 eran 1.200.000 y pico. ¿Cuántas cuotas tenías que devolverlo? En 15 años. ¿En 15 años? ¿Cuotas de cuánto dinero? Entonces, 15 años que llevo pagado 6. Ahora, fíjate, esos $80.000 que pedí eran 1.200.000 pesos, ¿no? Claro, yo hoy entro al home banking, banco privado. Yo entro hoy al home banking y debía 1.200.000. ¿Y ahora? Y ahora debo 12 millones y pico. Entonces miro y, claro, te da un ataque. Aunque seas magíster en economía, diputado, hables del presupuesto, qué sé yo. Claro. Ves que pediste 1.200.000 y veo 12 millones, decís, esto no lo termino de pagar nunca más. Exacto. Ahora, hagamos el análisis de eso. Yo adquirí un bien en dólares. ¿Está bien? ¿Lo puedes vender? Sí, lo puedo vender, por supuesto. No sabía yo, ¿eh? Por más que esté el crédito. Sí, porque lo vendo y cancelo el crédito. Claro. Puedo vender el bien y cancelar el crédito. Cancelar la hipoteca, claro. Puedo vender el bien y cancelar el crédito. Ahora, fíjate, yo pedí los 80, pago más o menos, estoy pagando 130.000 pesos. ¿Por mes? Por mes, sí. Que por cierto es menos que un alquiler. ¿Lo comprobó hablando con los vecinos? ¿Lo comprobó hablando con los vecinos? Sí. Está en el mercado, está en el internet. Los chicos que trabajan conmigo, todo, 200.000 pesos, 50 metros tiene, ¿no? No conseguís fácil por 130.000 pesos, No conseguís por 130.000. ¿Es eso o para arriba? Pero bueno, yo pago 130.000 pesos, que son $270. Es más o menos lo que he venido pagando siempre, $270. En 6 años yo he pagado $20.000 del crédito. Entonces vos decís, pedí 80, me seguís en el ejemplo, ¿no? Pedí 80, pagué 20. Me debo 12 millones de pelos. De pesos. ¿Cuánto debo? $25.000 debo. La mierda. Por el aumento en el dólar. $25.000. O sea, tomé 80, pagué 20, no es debo 60, debo $25.000. Entonces yo, ¿qué ejercicio? ¿Qué calcula el dólar? ¿Al Blue o al Blue porque si yo vendo el bien me das billete. Claro. ¿Está bien? Claro. No me das dólar oficial. Si yo vendo me das billete. Las propiedades han caído muchísimo, ojo. Muchísimo. Después de la pandemia, muchísimo. Claro. Entonces hice el ejercicio en la comisión contando, entré a reporte inmobiliario, busqué, tasé toda la historia. Conté, te hago el cálculo para hacerte bien ventajoso, con 30% de caída en el valor de venta. Entonces, en vez de 110.000, le reducimos 30%, lo vendo a $77.000, hipotéticamente. Si yo lo vendo a $77.000, recupero la plata que puse,
recupero todo lo que pagué ya del crédito, cancelo todo el crédito que me queda y encima plata. Me quedo con plata encima. La pregunta que hicieron todos los diputados es si esa situación le puede importar a una familia que le complicó pagar la cuota estos años. No, pará. Y esa, no, pero que hay... y vos tenés... Porque sí. Hay otra cosa. Digamos, emocionalmente, vos no te quedás sin casa. Vos tenés tu casa. Claro. Está todo bien eso. Ahora... No, pero es diametralmente distinto. No, sí, pero permitime, porque quiero abordar eso. Porque yo dije en la comisión hay que distinguir entre cuota y capital. Yo estoy absolutamente en favor de que se apoye a quien no puede pagar la cuota. Obviamente no es mi caso. Quien no puede pagar la cuota porque le consume una porción de su ingreso muy alto o se le empieza a comer una parte del salario mayor, hay que topearle la cuota. El decreto ya lo hizo, puso no puede pasar del 35%. La ley dice no puede pasar del 30%. Si alguien le aumenta más de 10 puntos la inflación respecto al salario, puede refinanciar el crédito. Estoy absolutamente en favor del pedido de los deudores para topear la cuota y que no les consuma más ingresos del que ellos pensaron a un comienzo que iban a pagar. Pero ¿cuál es el sentido de subsidiar el capital? No, si yo adquirí un bien en dólares y aunque me quede ahí y no lo venda, si yo estoy preservando en ese bien el valor, ¿por qué te voy a subsidiar? Te estoy regalando capital. No tiene ningún sentido esa parte. Entiendo. ¿Me entendés? Y aún así vos te abstuviste, ¿por qué? Para no ser, digamos, favorecido por esta cuestión. No, claro, me abstuve porque estoy en contra del tema, en definitiva, con lo que expresé. Sí. Pero me abstuve porque en definitiva me afecta la decisión. Estamos muy acostumbrados, yo lo he hablado, estoy en un grupo de hipotecados UBA, por ahí les voy poniendo las noticias y me dicen de todo, porque yo pienso así, no apoyo a los demás, me dicen de todo, los UBA San Luis. Pero estamos muy acostumbrados en nuestro país al crédito, tasa fija que se licúa. Claro. ¿Y por qué es el mejor negocio? Claro, pero como es el mejor negocio, pero no hay crédito, porque como vivimos en una economía inflacionaria, cuando el crédito se licúa alguien pierde y por eso no hay más crédito. Pero estamos acostumbrados primero a eso o a un subsidio estatal y como este crédito ni se licúa, porque está diseñado para que no se licúe, o no hay crédito estatal, lo queremos cambiar. Y cada vez que hay alguien tiene una deuda de lo que sea, viene y golpea la puerta del Congreso para decir, che, páguenme la deuda, alivienme la deuda. No hay país que exista así. No hay sistema financiero que exista así. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que vos vas a Chile, a Uruguay, a cualquier otro país y pedís un crédito hipotecario a 30 años y acá no hay ni crédito. Gracias por haber venido. Gracias. También sos de los que no almorzaron todavía. Todavía no almorcé. Bien. Le hice un desayuno reforzado. Power. Estaba buena la charla, pero nos agarró la pausa. ¿Y el asistente de prensa o no? También. Tampoco almorzó. Tampoco almorzó. Marche un almuerzo. Además estuvieron festejando el domingo, yo los vi, y vinieron derecho, tampoco durmieron el domingo. Ah, mira. Vienen derecho hace varios días. Están de gira. De gira. Si le preguntás qué hora es, al diputado no sabe. ¿Qué va a hacer Cacá? ¿Va al gobierno provincial? ¿Va a volver? Sí. Tenés que contar muy rápido porque si no nos matan. Sí, vamos a integrar el gobierno provincial que va a ser de coalición, mi fuerza política, que es la Unión Cívica Radical. ¿Sale el Ministerio de Economía para Cacá? ¿De la provincia? Sí. No, pero yo en principio voy a continuar mi tarea en el Congreso. ¿Vas a ser candidato entonces en octubre? Voy a ser candidato. Muy bien. Bomba. Muy bien. Bueno. Por el frente que se inscribe mañana. Sí, que lo integran la Unión Cívica Radical, el PRO y Avanzar, que es la fuerza que lidera Claudio Poggi, el gobernador electo. Gracias por haber venido y buen provecho en adelantado. Gracias. Pausa. Nosotros, yo sí soy del team que ya almorzó, si no ya les estaría comiendo un brazo a ustedes. Está bien, los felicito. Bien, perfecto. Que la felicidad garantizada, la panza llena. Ya venimos, pausa. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso.
Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que la Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Un nuevo episodio de Todo Cultura. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En el caso de mis historietas, las primeras que hice, que fue, por ejemplo, Horror desperté con un cazador, o Viejo Migraña, que es otra tira que también hice, elegí el blanco y negro porque era con el que yo me había criado, claro, que era el de Mafalda, o el de Buggy el aceitoso. Nos pasó desde que una familia vuelva que nos había visto en el stand de la Feria del Libro del Congreso el año pasado. Wow. Y volvió especialmente a vernos, así que bueno, esa fue como una perlita. Hermoso. El encuentro con un montón de familias y también súper felices, no solamente por los contactos que tuvimos, sino por la cantidad de gente y de infancias que visitaron la Feria del Libro. Todo Cultura, miércoles 23 horas. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Obra social nos llevó muchísimo más tiempo de lo pensado, porque la presencia de los testigos fue determinando una rueda que se hizo demasiado larga, de hechos a comprobar. Así que creería, todo hace suponer, que en la próxima sesión es la última de obra social y ya pasaríamos a coparticipación si no hay otra decisión. El viaje lo organizó y lo financió AmCham, que es la sigla de una corporación de empresas, una cámara empresaria, exactamente, no, dije mal corporación, es una cámara empresaria, y la idea central era asomarnos un poco a las políticas de salud en Estados Unidos. DTV, el análisis, de lunes a viernes.
Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Acá estamos después de la pausa. Mauri tiene resumido, porque no se perdió detalle de la comisión con la cuestión. Eso que se puso nervioso Carlos Heller con el punteo que le pedí de lo que dejó el dictamen, porque bueno, era muy larguísimo. Sí, estaba parado ahí. Exactamente, lo trajo Mauri. Ah, muy bien. No, en realidad Heller dijo, ¿para qué lo voy a contar yo? Si lo tiene Mauricio. Exacto. Empató Boca también, siempre Heller tiene esos problemas con el fútbol, lo que le dejó el fin de semana. No te metas ahí. No te metas ¿Qué ahí dice el proyecto eso o qué dice el dictamen? Este es el dictamen. Bien, hizo la placa Hice la a placa. las 14:02 la hizo. No, una cosa, por eso te digo. El dictamen vos salió. estabas comiendo un sándwich de milanesa y él estaba al filo del programa armando la placa. El consenso fue comunicado previamente, el consenso hecho entre la UCR, un sector de la UCR que lideró Julio Cobos, y el Frente de Todos, y el proyecto finalmente se presentó hoy con un dictamen. Esto vamos a hablar de los rasgos generales de este proyecto, y por ahí alguna cosa que se fue incorporando la iremos comentando. Por ejemplo, el punto 1, que habla del sistema de cobertura que se le ofrecerá a los deudores con vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Hoy se aclaró que también va a tener un tope la vivienda por la cual el deudor puede pedir un cambio de sistema. Creo que hablaron de algo así como 120.000 UVAs y 140.000 UBIs, que no tengo ni idea cuánta plata es, porque hay que medirlo según la UBI del día y sumarlo, pero para que nos demos una idea, si alguien compró una casa muy grande, no podría beneficiarse de esta ley. Lo mismo si es una casa que no es de vivienda única de ocupación permanente, como si es la del diputado Cacase, que él dijo que no tiene casa en San Luis y la única casa que registra es la que compró con UVAs. Bueno, él sí podría beneficiarse con este sistema. ¿Cuál es el sistema que definieron los diputados para el cual se pueden beneficiar los deudores UVAs? Que se calcularán los saldos adeudados con la variación salarial medida por el Ministerio de Trabajo, que es el famoso RIPTE, y pagarán el índice más bajo en caso de que la inflación, o sea, el índice de precio al consumidor, sea más alto que los salarios. Grafiquemos. De acá en adelante vos podés optar por qué te adherís al sistema y para regular lo que tiene que ver con la actualización de la cuota, se va a medir de un mes a otro cuánto variaron los salarios registrados, que son lo que mide el Ministerio de Trabajo. No es el coeficiente de variación salarial, a no confundirse, que mide todos los salarios, porque ese lo hace el INDEC con encuestas. En cambio, el Ministerio de Trabajo lo que hace es medir la variación del salario registrado, que es lo que vale en este caso, porque si no tenés salario registrado no tuviste crédito. Lo que puede hacer el CBS es medir un salario informal que crezca y te comía la variable. Retrocedamos un poquito, así graficamos un poquito bien lo que sería este caso. En caso de que un mes a otro el salario crezca por encima de la inflación, o sea, del índice de precio al consumidor, el deudor puede decir, no me lo subas por los salarios, subímelo por la inflación. O sea, el cálculo sería el índice más bajo entre la variación de los salarios y la variación de los precios. Esa es la diferencia con respecto a la actualización actual de las UVAs, que lo que tienen es una variación medida por la inflación, o el famoso coeficiente de estabilización de referencia, que mide la inflación. Hoy no podés zafar. Según la inflación, te aumenta la cuota. En este caso, si el salario crece por debajo de la inflación, te aumentaría por lo que crecen los salarios. Eso, a rasgos grandes, sería el principal punto de este proyecto. Sigamos ahora sí. El salario, porque uno dice, el salario, bueno, entonces siempre va a ir bien, pero es el promedio de salarios en ese índice registrado que mide el Ministerio de Trabajo, donde vos tenés paritarias salariales que son altas y fuertes y tenés otras que son chicas, y hay que ver dónde está el que debe la cuota. Si se toma y hay otros que no tienen ni paritarias. Claro, exactamente, por eso decíamos registrado. Pero ojo, registrado, yo no sé quién no tiene paritaria, Meli, ¿eh? ¿Registrado? ¿Quién no tiene paritaria? Registrado. Ah, no, estoy de acuerdo. Entonces, acá estamos. Por eso lo que se hace... Cualquier cosa te estornudo en la mitad de la placa. Pero ahí como...
aceiteros, bancarios, petroleros que tienen una pauta salarial judicial. Se toma el resguardo porque se tiene en cuenta que en el futuro, a partir de que estamos en una época de salarios reales más baja de la historia, Argentina tiene hoy un poder adquisitivo salarial de los más bajos que se recuerde. Hace 10 años tenía de los más altos que se recuerde. Ahora tiene de los más bajos. Se supone que a futuro el salario va a subir e inclusive por encima de la inflación. Por eso se toma el resguardo de que si eso pasa, seguís midiendo la inflación. De ahí viene la pregunta que yo le hacía a la diputada. Claro. Bueno, pero si en el futuro el salario crece por encima de la inflación y vos me haces una ley por el cual yo puedo tomar los salarios, pero voy a terminar tomando la inflación, ¿qué cambia? Cambia esto, que el cómputo para medir la cuota es retroactivo, no es actual. ¿A cuánto retroactivo? Bueno, al 1 de enero de este año. Y acá vino el gran debate entre Julio Cobos y el Frente de Todos. Cobos quería hacerlo retroactivo a agosto de 2019, que es cuando se congela por primera vez las cuotas de crédito SUBA, porque los deudores no podían pagar. ¿Por qué no podían pagar los deudores en 2019? Porque estamos en una época de caída del salario. A partir de 2017-18 el salario real cayó. En 2018 creo que cayó hasta 20 puntos de salario real de poder adquisitivo. Entonces ahí no podían pagar. Si bajabas, o sea, si hacías un cálculo de la cuota retroactivo a agosto de 2019 y de ahí en más medías los aumentos por salario, te iba a dar una cuota más baja. Ahora, y de ahí en más la que se calcula a futuro, iba a ser una cuota bastante pagable. Se optó por el 1 de enero. Entonces es un beneficio, de alguna manera, acotado, pero beneficio al fin. No sé si estoy siendo claro. Sí, muy bien. Es complejo el tema. Y el otro punto es que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ¿no? Si vos tenés un sueldo... Al momento de tomar el crédito... No, esto es ahora. Estamos hablando de la gente que ya tomó el crédito. El proyecto es para el tomador pagar crédito. 100 y pico, y el 30% te da menos que ese número. ¿Qué pasa con ese? Claro. Ese remanente, o te lo paga el fondo compensador y se refinancia a futuro, ¿no? Ahí hay mecanismos que hay que ajustar porque vos seguirías debiendo eso, pero se paga a futuro. Ahí es donde aparece la figura que creo que no está en estas placas. Espera. Hagamos el cálculo con lo que decía recién, solo como ejemplo, el diputado Cacase. Dijo que las cuotas eran de 130.000 pesos. 130.000 pesos está pagando él por un 2 ambientes. O sea que esos 130.000 pesos tienen que ser hasta el 30% de su salario. Vos no podés, si vos tenés un salario que no es, que es más del... ojo con el tema que no es individual, porque muchos pidieron créditos y se miden los salarios del grupo familiar, en muchos casos. Ojo con eso. Sí. A veces hay codeudores. Si es uno solo, no llega nadie al 30%. Entonces, si el ingreso familiar... ¿Y si vivo sola? No, llegás al 30% y no si vivís sola y te dieron el crédito, es porque tenías buenos ingresos. El caso de Cacase, sí. Cacase, en ese caso, si él... No sabemos si vive solo, no sabemos si no tiene codeudor, no sabemos. Bueno. En caso de que no tuviera, él tendría que ganar... 130.000 tendría que ser el 30% de lo que gana. Claro. Te digo una cosa, Meli. Si te dieron un crédito viviendo solo, sin codeudor, ganás mucha plata. Ya tenés buenos ingresos, si no, no te lo dan. Por lo tanto, estamos hablando de... Entonces vamos a suponer esto, pero sacame el caso de Cacase, te pongo el caso de Juan, que es independiente. Sí. O sea, no le ajustan su sueldo por paritaria, es independiente. Y arranca y dice, sí, puedo bancar estas cuotas. Pero después Juan, o sea, le siguen cobrando 130.000 pesos, pero él ya no gana... ¿Cuánto debiera ganar? Igual te da 400.000 en el caso de Cacase, ponele. 400.000 no es tanto. No es tanto tampoco. No es tanto. Bueno, ponele que gana 400.000 la persona, pero no le aumentan... Claro, igual siempre va a ser el 30%, o sea, lo sumo va a ser menos de... Claro, o sea, nunca va a ser menos, nunca la cuota va a ser más, tu sueldo nunca va a ser menos. Pensemos... en realidad sí. Y es lo que dice Cacase, de los 400.000 que gana, por ahí tenés 130.000 de alquiler. Pensemos que 220.000... Ya igual es un divague, partamos de esa base, que tengas que estar poniendo, o sea, con los niveles de gastos que tenés, tengas que estar poniendo este porcentaje para poder tener una casa. Sí, totalmente. O sea, es una locura. Pensemos que 220.000, si mal no tengo entendido, es lo que necesita una familia para comer. Claro. Se supone que si una familia para comer... ¿Quién come por eso con 220.000? 220.000 según el índice de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, pero... O sea, bueno, yo no tengo los datos oficiales. Si los datos oficiales dicen eso, una familia tiene que ganar 400 lucas. No puede ganar menos.
Claro. Pero si vos para no ser indigente tenés que tener ingresos de 160.000 mangos. Por eso. Para no ser indigente. ¿Quién come con 220.000 Ahí es donde está el engaño nominal, que Tetaz y Cacase nos piden, y también Heller, no entremos en el engaño nominal. O sea, y bueno, pero es muy lucas. difícil no entrar. Pero estamos hablando de lo que yo le decía recién también, se lo dije antes a Heller y se lo digo acá a Cacase. A ver, por un lado, del otro lado, vos no estás pidiendo un crédito para comprarte un auto o para refaccionar la cocina. Vos estás pidiendo un crédito para tener a dónde vivir. Porque justamente si vos tenés que ir por un alquiler, o sea, hoy por hoy es inafrontable un alquiler. ¿O no? Sí, es más que 130, según dijo Cacase. No tengas dudas. Aparte tenés otro problema, me parece, el acceso. El acceso. Eso. El acceso es... ¿Cuánta guita necesitas para entrar al alquiler? Y aparte si te alquilan, porque están los alquileres temporarios, tenés varios problemas. Por eso es cierto, muchos diputados decían, ojo que hay muchas parejas jóvenes, no tanto en la ciudad de Buenos Aires, pero les cuento una infidencia, me han llamado ex legisladores de algunas provincias diciéndome, manteneme al tanto de esto porque hay algunos bancos en las provincias que tienen mucha demanda de uva de parejas jóvenes, sub 30, que dicen, ya fue, mandémonos, después vemos cómo lo pagamos, pero antes de estar haciendo esto de buscar un departamento, poniendo la seña para entrar, por lo tanto, el crédito uva sigue vigente, no desapareció. Sigue vigente. Sigue vigente con el mismo sistema este supuesto fracaso. Y tal vez hoy, si los salarios están por encima de la inflación, a mediano plazo no sea un mal negocio, aunque es cierto que no se te va a licuar como los otros créditos, que era un negocio fenomenal, pero alguien lo paga, ¿no? Tengo una pregunta que no entendí y acá lo encontré también en el texto del proyecto, pero sin spoilearte, pero es algo que le pregunté a Cacase. Yo estoy pagando una vivienda con crédito UVA y llega un momento que amplío mi familia y me quiero mudar. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esa situación? Vender soy un crédito, deudora. Yo te cuento, yo lo hice una vez, por eso vender una casa con crédito no es difícil. ¿Pero qué vendés? ¿Vendés el restante del crédito? Vos vendés la casa y lo que haces es vender, o sea, todas las hipotecas se pueden cancelar. Vos lo que haces es acordar la venta por un monto. En el momento que vas a vender... Con esa diferencia agarpo lo que me falta claro, en el momento pagar. que vas a vender, lo que hace, vas a vender al banco donde tenés la hipoteca, se cancela la hipoteca ahí mismo y se escritura ahí mismo. Y no me conviene al que me venga a comprar decirle, sí, cómo no, dale, acordemos un precio que a vos te convenga, pero vos seguís pagando el crédito. Lo que vos decís es vender la hipoteca. Claro. Si es como te conviene, no, siempre te va a convenir que te den la plata. Sí, el tema es que... Pero el otro le va a decir... El otro tiene que tenerla. El punto es que lo que plantea justamente, creo que el dictamen de minoría, la posibilidad de vender la hipoteca, también la plantea. De si alguien no quiere comprar la hipoteca, está. Eso, yo creo que está en el proyecto eso. Eso en el proyecto, creo que en el dictamen de mayoría no lo vi. Pero un minuto. En el de minoría, pero puede estar. Pero un minuto, porque está acá me lo pasaron, espera un cachito. Porque ahí justo lo vi, por eso te hace la pregunta, ¿viste? Entonces vos agarrás una hipoteca ya iniciada. Claro. Creo que con la complejidad del sistema UVA va a ser difícil que alguien agarre una hipoteca iniciada. Me parece que... Aparte estamos hablando de que para agarrar una hipoteca iniciada tenés que pagar mucho. Mira, dice... Los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. Bueno, se puede vender la hipoteca, sí. Además, no sé si habrá y en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el fondo se hace cargo de hasta 3 cuotas. Sí, eso es un punto que no está en esto, que es bueno que lo aclares. En el fondo compensador, vamos a ir pasando con las placas porque hay cosas que se incorporaron. Claro. Y justamente, se podrá deducir hasta 3 salarios mínimos del impuesto a las ganancias. Esto es un punto importante. Hoy por hoy se puede deducir hasta 20.000 pesos y lo que dice este proyecto es que se puede deducir hasta 3 salarios mínimos, que hoy da 200.000 pesos. Claro. ¿No? El dictamen de minoría pide igualar esta deducción a la que tienen hoy los inquilinos. Los deudores estaba acá justamente. Los deudores podrán vender su propiedad y su crédito existente. Esto es una posibilidad que se plantea. Vender la propiedad en crédito siempre estuvo, el crédito existente es un poquito más complejo, pero bueno, eso está. Habrá un fondo para ayudar a los deudores. Acá está uno de los puntos más complejos. Y sí. El fondo para ayudar a los deudores. Eso es lo que dice Cacase, que él no está de acuerdo. Bueno, ese es el punto, porque esto de fondos para ayudar... Acá el punto es, ¿cómo se va a financiar este fondo? Con Maratea. No. Con un aporte... Le dio la razón el IGJ, ¿viste? No, sí, no quiero hablar de eso. Le dio la razón. Le dio
¿Cómo es? Acá tenés un aporte que van a hacer los bancos que es 0,025, no, creo que es 0,0025% del total de los depósitos que tengan los bancos, ¿no? Eso o sea que yo voy al banco, hago un depósito, el banco con el 0,025 de mi plata aporta este fondo. Bueno, sí, porque los bancos tienen una parte que son encajes, una parte, en realidad siempre hay una parte de libre disponibilidad que tienen los bancos y aportarían inicialmente a este fondo. ¿Qué ocurre con esto? Si se fuera el aporte inicial no sería tanto porque sería por única vez. El punto que la advertencia que hay de los sectores que no están de acuerdo con el proyecto es que si este fondo no recibe dinero en forma permanente, lo que va a hacer es un impuesto permanente a los bancos o alguien va a tener que poner la plata. La diputada Aparicio dijo, esto no contempla ningún aporte ni del Tesoro de la Nación ni del Banco Central. Por lo tanto, esto puede llegar a ser un aporte permanente de los bancos a este fondo. Una manera que planteaban de financiarlo era con las utilidades que genere este fondo, o sea, el dinero que una vez que el fondo lo tiene, lo que hace es instrumentos financieros, como puede ser un plazo fijo, el más tradicional, eso puede generar un ingreso y es una forma de subsanarse. El tema es que el compromiso de este fondo es pagar la diferencia entre la cuota que debería pagar un beneficiario de crédito UBA y la que va a pagar con este sistema. O sea que hay un presupuesto que tiene que absorber este fondo y si esto es permanente, este presupuesto tiene que renovarse. Ahí es donde hay una objeción, por empezar, de los bancos, que ya hicieron alguna manifestación que no están de acuerdo, y de algunos sectores de la oposición representados por Martín Tetaz y el PRO. Claro. Esto sería un poquito lo más polémico. También ayudar a los deudores es un tema interesante. Cuando no tengan laburo, pueden tener 2 veces durante el transcurso de su crédito una ayuda de 3 meses. O sea, te quedas sin laburo, no podés pagar, el fondo te financia 3 meses, este fondo compensador, no el fondo monetario, no asustemos, te financia 3 meses y después de los 3 meses tenés que negociar con el banco a ver cómo seguimos. Se suspenden los desalojos por 1 año. Este es otro tema. Entendí, digo, al fondo compensador, ¿de dónde llega la plata? La plata llega de un aporte que hacen los bancos. Me maté explicando y no me escuchaste. No, pero, otra vez. Me frustrás. Sí, lo entiendo, pero digo, y que los bancos alegremente lo hacen. No, esto es una ley. Alegremente claro. No. De hecho, ya hicieron un comunicado que no lo quieren hacer. Ah, por eso, claro. O sea, entonces, es un punto de conflicto, compañero Fredes. Porque además los bancos, como dijimos, en muchos casos, el de Cacase no, pero en muchos casos terminan siendo los estados provincial o municipal, entonces... Eso dijo un diputado que habló con nosotros, creo que vos no estabas, creo que fue el viernes, que la gran parte de los bancos son de los estados provinciales y que por esa razón puede ser que este proyecto tenga problemas en el recinto. No lo sabemos, no lo queremos anticipar, pero... Decían que eso era un tema, ¿no? Y porque otra vez, al que cumple no lo ayudan, digo, como siempre en este país que se dice, bueno, al que debe o al que se lo termina beneficiando. Ese es un punto que yo ya no me quise meter hoy porque hemos hecho grandes debates abiertos con la señora Fleidemann respecto a Pero para mí estuvo cuestión. Bueno porque... Son 100.000 personas. Estos son 100.000 personas. No es un universo importante. No, son 100.000 personas. ¿Cuánta más gente? La cuota compensada de última la termine pagando al final también, porque si no... Eso es lo que dijo Tetaz. Tetaz lo que dice, sí, el salario en algún momento, o sea, si vos elegís salario en lugar de inflación, ok. Si en algún momento el salario te beneficia, o sea, si en algún momento sos beneficiado con el nuevo sistema, inclusive no llegás ni al 30%, bueno... abastecer al fondo compensador. Claro, eso es lo que digo. Si no, el fondo compensador... Acá se da alegremente, porque vos en pandemia el gobierno le dio a las empresas para que paguen sueldo. Ahora las empresas, después de la pandemia, están ganando un montón y no vienen y se la devuelven al Estado. Decir, bueno, Estado, gracias, me prestaste esta plata en la pandemia. Eso también, digo, para los deudores chicos también, pero para Juntos por el Cambio, que también mire esos casos de los empresarios que pagaron y que ahora están teniendo ganancias y bueno, decir, el Estado me prestó, que el Estado diga una cláusula para que se la devuelvan. El concepto de compensación es ese, que dice recién Leo. Claro. Si no, no es compensación, sino es una transferencia de recursos. Eso es lo que se planteó. Pero bueno, este es el debate que sigue. O sea, ¿hay más placas? Creo que hay más placas o no. ¿Y todas las personas entran dentro de este dictamen o este proyecto? O sea, ¿todas las personas que son deudoras? No, como decía al principio, solamente los que tienen vivienda única y familiar y propiedades, que hayan adquirido propiedades que tengan un valor determinado. Hay un tope, que el tope está medido en uvas y en UBI, que yo la verdad no sé cuánto es 120.000 uvas, una cosa así. Pero si compraste una propiedad muy grande o si compraste una propiedad y ya tenías otra, no podrías entrar. ¿No?
Y para créditos UVA tipo prendarios, tampoco. No, esto es solamente hipotecarios. Solo hipotecarios. Acá hay hipotecarios, por lo menos lo que vi. Porque el universo era mayor, ¿viste? Sí. Eran creo que 600.000 personas en el crédito prendario es un tema que también no empezó con las uvas. Hay un debate. El diputado Pedrini está muy metido en ese tema. Ajá. Dice que es uno de los... Porque bueno, es un negocio financiero también comprar y vender autos. Pero bueno, el tema de la necesidad de un auto con la necesidad de la casa no es completamente distinto, claro, estoy de acuerdo. Bueno, ahí nos pusimos de acuerdo, ¿viste? En algo. ¿En tiempo real? Nos pusimos de acuerdo. Porque este equipo se pone de acuerdo. Claro. Y si no nos ponemos de acuerdo también es divertido. Innecesario. Sí, no, pero está bien. Fue un importante contrapunto. Pero no lo frustres más. Cantando. No. Porque viste eso que se frustra, que hay cosas que ya te explica y vos no le terminás. No, porque no termino de entender, no a él, sino a que sea así como digo, bueno, ya está, lo ponen la plata y la pierden. Es que va a pasar esto. Va a haber un montón de gente que, o sea, uno se pone en la cabeza de esas 100.000 personas y dice... Bueno, sí, obviamente merecen una ayuda o hay que estar atento. Nadie que no pueda pagar un mes una hipoteca debería estar en la calle. Creo que eso vamos a estar de acuerdo. Ahora, el tema de la ayuda, es cierto que cuando ayudas a uno no ayudas a otro. Claro. Lo que dice Cobos, que es un promotor, bueno, pero si no se cumplió un contrato. Entonces, por eso él plantea que esto lo paguen los bancos, que es lo que terminaría pasando. Porque no se cumplió un contrato. Bueno, el punto es hay que ver qué decía ese contrato. Claro. Estás muy resfriado. No, ¿sabes que no estoy resfriada? Estoy con un poco de cansancio. ¿Qué estuviste haciendo? Trabajando. Ah, mira. Ah, bien. Qué raro. Y con el chino este que bueno, es que no es chino, que vive en China, que me acosté tarde, pues me contó todo lo que... ¿Tuviste que estás trabajando ahí? ¿Estás trabajando? No, pero una cosa llevó a la otra, me interesó el caso, pintó una cena, nos estamos charlando con el muchacho este que me contaba su situación. Yo hago periodismo, pero con un vino de por medio. Ah, sí, claro. O sea, también las cosas como son. El periodismo con vino de por medio. Y porque el muchacho come hace 6 años en China, le cayó la pandemia, de verdad no podía salir. ¿Sabes qué? En serio, me estaba contando. ¿Es argentino? Sí, es argentino. Y bueno, está acá visitando clientes, familia, qué sé yo, y dije, va a tener que comer carne argentina. No, sí, ni hablar. Allá hay restaurantes igual de carne argentina. Sí, de perros, me contó que de verdad. De perros, sí, claro, en Filipinas también se come perros. ¿En serio? Y son perros de criadero. Sí. ¿En serio, Sí, lo he leído, obviamente. Y después les cuento más cosas, porque averigüé todo. Tenemos tiempo. ¿Te vas a China? Si querés contar. No es... Yo tengo muchas ganas de conocer China. Pero yo no sé si tanto. No sé, estoy renovando el pasaporte, no sé. ¿Pero cómo te lo dan? En un minuto te lo dan. Sí. No, tarda un mes en que te llegue a tu casa. Igual por ahora no me puedo ir porque tampoco tengo la plata para irme. No, es muy caro por eso. Pero te sorprenderías que no tanto. No, vivir allá no, el tema del pasaje es caro. Te sorprenderías que a comparación de otros pasajes no tanto. Más o menos. Bueno, es guita, no, sale mucho menos. Te complica un poco el tema cuotas que sacaron hace como un año, que eso le daba a la gente más posibilidad de viajar. No, pero de verdad les digo, interesantísimo. Me contó muchísimo sobre la cultura china, sobre cómo es insertarse en la sociedad, cómo tratan al extranjero, cómo tratan a la mujer. Interesantísimo. Pero bueno, lo nuestro es otra cosa. Si quieren, después lo seguimos en un vivo de Instagram. No, porque podemos hacer, mira, podemos hacer de la tarde que venís prometiendo hace un montón. De la tarde, ¿sí? Hacemos un día la agenda parlamentaria del grupo de amistad con China. Y te cuento eso todo nos da lo el pie para que vos cuentes todo. Que se constituyó inmediatamente después que el de Estados Unidos. Todo lo que... Vimos el grupo de amistad de Estados Unidos acá y a los pocos días la embajada china... Y la semana que viene, si está tranquila en materia de agenda parlamentaria, te traigo el grupo de amistad, con formación, cuál es la temática y vos vinieron los embajadores. Claro, vos intercalás todo. Hay una interacción permanente entre las embajadas. Y estamos en tema, Sergio Massa acaba de volver de China. Entonces... Lo podríamos haber aprovechado. Después está la China Suárez, pero acá es otro creo tema. Que es una de las maestrías en China. No, y esto de las señales de los gobiernos, digo, ahora por ejemplo tenés al frente de todos que da alguna señal para Estados Unidos, alguna señal para China, tenés como un mix, digamos. Vos tenés a Juntos por el Cambio en campaña, lo que son los equipos de relaciones exteriores, diciendo nuestra orientación va a estar hacia Estados Unidos. Mirá cómo todo tiene que ver con todo. Ayer vino el jefe de gabinete, Agustín Rossi, se sentó aquí, estuvo exponiendo. Le preguntaron por el swap con China, ya que te relaciono todos los temas. Y también le preguntaron sobre la marcha del gobierno actual. Se hicieron preguntas de lo más variadas. Obviamente,
el bloque más largo fue cuando le empezaron a preguntar por Juntos por el Cambio sobre distintos aspectos. De un lado para el otro, pero si quieren, ponemos al aire algunos fragmentos de la exposición del ministro Rossi y lo conversamos. Me parece bien. Muy bien. Imágenes ya. No desconozco los negativos. No me hago el tonto y miro hacia el costado. Trato de encontrarle una respuesta. Claramente, para mí, para vos, para cualquiera de nosotros, gobernar con 20.000 millones de dólares más o menos es distinto. Y eso pasó este año acá en la Argentina. No es que los dólares se fumaron, no están. Y cuando uno mira todas las curvas que quiere mirar de la economía y demás, se encuentra que la relación de la inflación tiene una íntima mirada sobre todo lo que significa el desarrollo del tipo de cambio. El desarrollo del tipo de cambio tiene una mirada concreta sobre las reservas que tenga el Banco Central. Entonces, mi mirada optimista del año que viene es que vas a tener los 20.000 millones de dólares que este año no tuvimos de la inflación, de la sequía, y vas a tener además ahorrado los millones de dólares que vas a gastar menos en importaciones de energía porque vas a tener funcionando una parte del gasoducto. Entonces, eso te va a dar, y seguramente los economistas, bueno, ustedes tienen economistas dentro de su bloque, le dirán que el año que viene vamos a tener superávit y la balanza comercial positivo. Entonces, no va a ser un vergel, pero las condiciones estructurales de la economía argentina va a ser distinto. Ahora, si ustedes quieren dar vuelta la inercia, la ley de gravedad, y decirnos que van a resolver la inflación con más inflación, ¿qué es lo que van a hacer? Si llegan a devaluar abruptamente, va a haber más pobreza, más indigencia y pérdida de poder adquisitivo del salario en la Argentina. Porque todos los candidatos a presidente de ustedes terminan diciendo que van a devaluar. Vos lo dijiste, Mario, que van a devaluar. Lo dijiste, cuando releas tu versión taquigráfica vas a decir que van a tener que devaluar. Si devalúan, va a haber más inflación, más indigencia y más pobreza en la Argentina. La ampliación del swap a China parece que estamos entregando la soberanía. Parece que estamos entregando la soberanía del país a China. Lo único que estamos haciendo es facilitar las importaciones de productos chinos para las empresas argentinas, para que las empresas argentinas puedan seguir produciendo y puedan seguir generando crecimiento económico. Lo que estamos buscando, sin ninguna duda, es ver de qué manera fortalecemos nuestra reserva, no utilizando reservas en los lugares que podríamos utilizar otras monedas. Por eso fuimos a China, ampliamos el swap. Por eso estamos trabajando para ser miembro de los BRICS, de manera tal que de ahí pueda venir el aval necesario para tener un crédito en reales y que también eso sea win-win para la economía brasileña y para la economía argentina, para que se fortalezca el crecimiento económico, de la Argentina y de ambos países. Entonces, que tenemos mayores niveles de pobreza, no lo escondemos. Que hay salarios argentinos que están por debajo de la pobreza, no lo escondemos. Ahora, claramente que también generamos trabajo. Nos dejaron la desocupación en un 10% y generamos trabajo. Y no es cierto que es de abril de 2019. El último dato positivo de creación de empleo durante la gestión de Macri fue diciembre del 2017. Desde ahí bajó. Y hoy estamos arriba de ese diciembre del 2017. Y creamos más de 500.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado. Bueno, esto es porque en un momento determinado la oposición le dijo, bueno, viajó el ministro de Economía, se cerraron acuerdos, yo entiendo que si hay acuerdos en términos, le dijo Tetaz, en términos, digamos, de seguridad del país, no trasciendan los detalles, pero la verdad es que corresponde que venga el ministro de Economía y que se brinde y que se cuente en qué consisten estos acuerdos comerciales con China, porque hay puntos que son, no sé si son secretos o son cerrados. Lo que dijo Tetaz es que había pedido información y le habían dicho que el swap con China, la ampliación del swap con China, porque el swap está vigente hace más de una década, tiene cláusulas secretas. Recordemos que un diputado de la Nación, salvo en honrosas excepciones, no se da información oficial, siempre le brinda la información. Una excepción habitual es la información de defensa,
pero bueno, dijo Tetaz, esto no es defensa, por lo tanto quería explicaciones. La respuesta del diputado es que el swap lo que en tal caso permitía era tener otra moneda en el Banco Central que no sea el dólar, en este caso es el yuan chino, y como tenemos un déficit comercial fuerte con China, se pagaban las importaciones que hay que pagarse con China y que ya algunas empresas los están haciendo, ¿no? Pero no aclaró si era confidencial o no el crédito, ¿no? El swap. Claro, sí, no, explica eso. Fue quizá la parte más intensa también, esta de Juntos por el Cambio, fue la última de lo que fueron diputados de la oposición, porque primero pasó la izquierda, pasó el interbloque federal, también preguntaron algunos otros bloques minoritarios, y para el último quedó Juntos por el Cambio, y Rossi allí hizo quizá una disertación más fuerte que la del principio, donde había hecho un panorama, pero con esta cosa de algún cuestionamiento de Juntos por el Cambio le dio más fuerza a su discurso, a su respuesta, a cómo encontró el gobierno, a que había un 55% de inflación a fin de 2019, cuando el gobierno de Cambiemos termina, también los índices de desocupación. No nos dejaron Disneylandia, dijo el jefe de gabinete, y también les hizo una advertencia a la oposición en lo que tiene que ver con el periodo electoral que viene. Porque muchas veces durante la jornada de ayer, en estas 6 horas que estuvo Agustín Rossi, la oposición le dice, bueno, ya se van, ya se están yendo, traten de llegar a diciembre y no toquen más nada. Esta cosa de decirle todo el tiempo y marcarle todo el tiempo, están en lo último de gobierno, ya no son gobierno casi. Y Rossi les dice, bueno, la elección está bastante pareja, no estén tan seguros que las van a ganar. A Juntos por el Cambio le dijo en un momento... No, y además tampoco está bueno que se vuelva en esos términos. Yo creo, esto es una opinión personal. Primero me parece que la dinámica mediante la cual... Y el objeto principal, que el jefe de ministros venga a dar un informe de gestión, encima en un año tan sensible como es un año electoral, encima en un momento tan sensible como es este de cierre de listas, donde él particularmente es uno de los candidatos a presidente, y muchas de las personas sentadas en el recinto son candidatos a algo. Por eso están jugando también. Claro, entonces se desvirtúa mucho, que en definitiva ahí le estaban planteando cosas muy concretas muchas veces, pero en esta dinámica donde pregunta, y después viene la respuesta, es como en el medio decís, no está piola, porque se pierde mucha información. Se hizo originalmente para proteger al funcionario y que no se dé ida y vuelta y tener que contestar enseguida. Obviamente estaba prohibida la repregunta, entonces ahí también anulás un poco esto de que el funcionario la pase mal. Yo creo que Rossi igualmente a esto lo podría llevar adelante por su experiencia parlamentaria y por esta condición que tiene para los debates. Pero bueno, se hizo para proteger al funcionario. No lo cambió el peronismo en sus diferentes variantes en todas las épocas que fue gobierno. Tampoco lo cambió la Alianza y tampoco lo cambió Cambiemos. O sea, es complicado porque el formato está alterado por los nuevos tiempos comunicacionales. Todos quieren su imagen preguntándole al jefe de gabinete. Hace 10 años a nadie le importaba. Entonces era algo totalmente operativo. Otra cosa que decía Rossi al principio del audio que veíamos es el concepto de por qué para él este año hubo más inflación que la prevista. Dijo cómo se sabía que iba a haber una sequía y no iban a entrar dólares porque Argentina consigue dólares solamente cosechando. Si iba a cosechar menos, hubo sectores de la economía que se anticiparon y hicieron un aumento de precios esperando una segura devaluación. La pregunta también es por qué es la única manera que entren dólares al país a través del campo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay sectores desarrollados que exporten por fuera del sector agropecuario. ¿Y la economía del conocimiento? Genera, pero que no genera tanto. No genera el mismo volumen que el campo. Volumen creo que 80% del campo. La economía del conocimiento genera mucho para lo que es en cuanto a capacidad de mano de obra, sofisticado, pero no es un y después mínimo, no hay otra actividad capaz de equiparar al campo. El 80%, pero ni cerca. No es que no hay por poco, pero ni cerca. O sea, de hecho, por ejemplo, la economía de lo que es la industria automotriz, nosotros estuvimos estudiando mucho esto el año pasado, recuerdan, 2 años esperando que se apruebe un proyecto de ley de industria automotriz y veíamos que genera mucha exportación, pero también genera mucha importación y hay un déficit comercial de 5.000 millones de dólares, que es lo que decía hoy Cacase con los autos de Australia, que Australia lo frenó porque hay un déficit comercial. Bueno, justamente lo que dice Rossi es, un sector de la economía se dio cuenta de que podíamos devaluar y se anticipó subiendo los precios. Que, lo que dice él, la sequía produce inflación en Argentina porque
genera una natural devaluación en la mente de los formadores de precios. Esa fue la explicación que dio las últimas veces que vino a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y ayer que estuvo acá de vuelta. Claro. Bueno, y se lo reconocieron también al ministro Rossi diciendo que incluso estando en campaña, segundo, siendo, digamos, un muy reciente jefe, porque Rossi asume en el verano. No, creo que después. El 15 de febrero asumió. Ah, no, sí. Bueno, en verano. Todavía en verano. 15 de febrero se fue Mansur, asume Agustín Rossi. Pero bueno, es muy nuevo. Febrero no estaba habilitado, solamente estaba habilitado extraordinarias, podía venir desde el 1 de marzo. Vino el 29 de marzo, el 11 de mayo al Senado y ahora estuvo acá. Sí. O sea que viene bastante bien. Decía la diputada Dolores Martínez de Evolución Radical que Juan Mansur estuvo 15 meses y vino solo 2 veces al Congreso. Claro. Sí, hicieron esa diferencia. Después hubo otras preguntas que estuvieron interesantes porque, mira, se habló del campo, se habló de la situación de Rosario, se habló de la situación de... Puso heavy ahí, sí. Rosario. Sí, porque ahí también, digamos, se lo picantea al ministro porque también él es de Rosario, su familia vive en Rosario, sus hijos viven en Rosario, su mujer vive en Rosario. Y tuvo un cruce con los rosarinos que gobernaron Rosario de socialismo, ¿no? Que son Mónica Fein y Enrique Esteves, donde un ida y vuelta en el que Rossi le dijo, tuvieron 12 años, tuvieron problemas con los jefes de seguridad, no me pueden hablar así. A veces los tonos un poco complican la cosa, es verdad, ¿no? esa parte es cierto. Le dijeron, bueno, también háganse cargo. Exacto. Háganse un Una poco frase cargo. que usó mucho y que inmortalizó Marcos Peña acá, ¿no? Con Axel Kicillof. Desde la banca del año 2016. De Victoria. Sí, háganse un poco cargo. Hubo remeras después. Háganse cargo de algo. Después empezó a bajar un poco el tono de discordia Marcos Peña en los últimos informes. Primero ya no venía todos los meses y empezó a bajar un poco el tono porque el gobierno de Cambiemos avanzaba. Pero otro jefe de gabinete dijo lo mismo, háganse cargo. Claro, y ahora vino otro y dijo lo mismo. Digo, si vamos a cambiar de gobierno cada 4 años, vamos a tener jefes de gabinete que vengan y digan, háganse cargo. Háganse cargo, exactamente. Sí. Bueno, Leo, seguimos contigo. Sí, tenemos una serie de placas que hemos elaborado en lo que tiene que ver con un proyecto que tomó impulso hace 2, 3 semanas, mucho en la Comisión de Legislación del Trabajo. Tiene que ver con las licencias por nacimiento y ampliación de licencias por paternidad y personas no gestantes que ejerzan la corresponsabilidad paternal. Digo, tomó impulso porque tuvo como una especie de mini auge hace 2 o 3 semanas y ahora perdió un poco de espacio en lo que es el tratamiento, quizá por esto que venimos hablando de el cierre de campañas, lo que tiene que ver con que los diputados están un poco, además del cierre de las campañas, las elecciones, los procesos electorales. Entonces, bueno, la actividad parlamentaria ha menguado un poco. En lo que tiene que ver con este proyecto de ley, fue presentado el 7 de marzo del 2022, lleva un año ya en la Cámara de Diputados. Pretende la modificación de las leyes 20.744, 24.185, 26.727 y 26.844, todas ellas referidas a las que son las licencias por paternidad y por todas estas cuestiones de nacimiento en general. Los autores del proyecto son firmante principal Itaí Hackman, también está Hugo Yasky, Leonardo Grosso, Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara, firmó este proyecto cuando aún no tenía este cargo, pero lo acompaña Mónica Macha y Mara Brauer, todos ellos del Frente de Todos. Tiene giro a las comisiones de legislación general, de legislación del trabajo, como decíamos, y también de familia, niñez y juventudes. En lo que tiene que ver con el contenido del proyecto, apunta a la modificación de la ley de contrato de trabajo en lo que es licencia parental y dice que queda prohibido el trabajo de la persona gestante durante los 30 días anteriores al parto y hasta 70 días corridos después del mismo. Esto vos, Meli, quizás lo tenés más claro por tu condición de gestante, que no en este momento, claro, no tengo ninguna noticia para darle. No, de haber sido, ya gesté haber sido gestante. 2 pibitos no dijiste grandes. Actual gestante. No, claro. Bueno, igual tampoco lo sabemos. Por ahí nos puede dar una primicia, pero claro. No sería el caso. No, por lo menos no ahora. No, les aviso. Cualquier cosa les voy avisando. Después del último control, no. Claro.
Muy bien. Vamos, estamos ahí. No me hagan volcar, que saben que vuelco con facilidad. No, por eso seguimos, Está a ver bien, si... son buenos compañeros. ¿No te gustaría? No, ya está. No es que no te gustaría porque queda feo la palabra gustar, pero dice, bueno, con dos estoy bien. No, me parecería muy complicado. Sí, muy complicado, ¿no? Igual. Y no, es no peligroso. te dan licencia después. No, pero es peligroso, tengo 44 años ya ponerme me parece un embarazo de riesgo, ¿no? En serio. Claro. No porque gustar o no gustar, me encanta, pero no se trata solamente que uno le guste. No sé la ciencia hasta cuándo avanzó, me estoy perdísimo. No, pero más que la ciencia, ponele que podés, o sea, aún así es un embarazo de riesgo, te tenés que seguir ocupando un montón de cosas. Yo tengo hijos grandes también. Claro, la diferencia de edad con los otros hijos. Y uno también está más grande. También, o sea, juegan un montón de tenés que poner el cuerpo, no. Sí. Ya bastante que lo pongo acá. No, ya bastante que pongo el cuerpo los miércoles y los viernes jugando a la pelota. Sí, y te lesionás bastante, ¿no? Recordemos. Y vos te lesionás peor. Bueno, está bien. Yo me voy a tocar algo, no me ponches, me voy a tocar algo porque hoy me toca ir a jugar. La verdad no se dice eso. ¿No? Pero hace mucho que no te esguinzás. La cintura te dolía. Nunca me esguincé. ¿No? Jamás. No me ponches. ¿Un calambre era? Te dije que no me ponches, me tengo que tocar acá. ¿Qué? ¿Un calambre era? ¿Qué cosa? Algún programa has venido con averiada. Averiada. Y yo me veo en los pies. Que dijo que ganó la final 8-1, no considero que sea serio el torneo que juega, la verdad. Bueno, la final, porque vos me decís, bueno, ganaste el partido al principio. Que ganamos 8-1. No, habrá sido un partido 8-1, claro, no puede ganar una final. Una final de poquito el que llegó a la final, bueno. No, sí, llegamos, tengo 3 estrellas como en la Argentina. Muy bien. No sé si no está arreglado ese torneo. No habría que indagar un poco más. Te juro que no. En cuanto al tema de las placas por licencias, que es lo que nos convoca aquí. Sí, claro. Antes de hablar de mi caso particular. Se dice que podrá optar, te decía de los 30 y salió de ahí el disparador de los 30 a 70 días porque también se usa esto mucho de que se distribuyen y la persona gestante, las madres, llegan por allí hasta la semana previa del parto y dicen la licencia me la quedo para después. Sí, siempre depende de los sistemas de contratación, ahí también depende mucho el tipo de embarazo que hayas cursado, el tipo de trabajo que hagas. Exactamente. ¿No? También, o sea, una cosa, por ejemplo, el trabajo acá es un trabajo tranquilo en términos de el físico. Que claro, que no me requiere un esfuerzo físico. Ahora, yo cuando me quedé embarazada era movilera. Claro. Entonces ahí es distinto, porque ahí te estás, o sea, no debiera haber yo trabajado de movilera tampoco con un embarazo tan avanzado, pues imagínate que tampoco se puede supeditar una cobertura periodística a mi situación estar embarazada, pero yo terminé un día en un tiroteo, por ejemplo. Claro. Bueno, pero eso tiene que ver, me parece que... Copado, mi jefe un copado, que me mandó un tiroteo embarazada. No quiero spoilear a Leo, pero bueno, vale la pena por ahí. Tiene que ver con qué, y se habló cuando en el debate que hubo sobre licencias, la ley de cuidados que se estuvo tratando acá, se habló de que lo que hacen habitualmente las mujeres, como la licencia es corta, es estirar el primer día de licencia hasta casi el día anterior a parir. Claro, exactamente. Entonces terminan laburando. Y uno de los proyectos, en realidad, lo que propone la diputada, creo que era Crescimbeni, es que sí o sí tengas que tomarte 15 o 20 días antes de parir. Sí. Que no esté permitido que esté trabajando una persona que esté a 20 días de la fecha de parto. Y sí, porque vos no sabés en qué momento se te puede desencadenar el parto y en definitiva también hay como... Yo creo que, bueno, la diputada debe obviamente tener un fundamento para esto, pero yo creo que hay muy pocos trabajos que son realmente muy, muy tranquilos. O sea, suponete si trabajas desde tu casa, si tenés, no sé, si no estás muy estresado, porque no es solamente cuán en riesgo está y cuán en riesgo pones la productividad de la empresa, sino, o sea, se supone que vos tenés que estar en un estado muy particular previo a tener tu hijo o tus hijos. No, y más ahora porque también este tema se nos junta un poco con home office y teletrabajo. Porque vos antes, por más que digas voy a hacer un trabajo de contadora sentada en la empresa o de administrativa sentada en la empresa, en una oficina, digo, ahora por allí esa madre, esa gestante, no tiene que salir de su casa. Entonces te cambia el escenario, porque quizá el mayor esfuerzo no era estar las 6 u 8 horas en la oficina, era ir a tomarse el tren, tomarse el subte, trasladarse hasta el lugar y después volver media hora, una hora. También es bueno que la mujer en embarazo no tenga las preocupaciones del trabajo. Claro. Creo que exactamente. Pero bueno, vos decís, tengo un trabajo administrativo, no me demanda tanto esfuerzo.
Bueno, pero entonces, la preocupación, el diálogo, por eso la se atención, estiraba, porque uno quiere que esté tranquila. Ahí. Sí, por eso. Y acá lo que veíamos en la placa anterior era que se hablaba de 30 días antes y 70 días después, lo que te da un total de 100, cuando creo que actualmente la legislación es de 60. Por eso también se produce esto de que dice Mauri, jugar hasta el último día para pedir la licencia, porque solo tenés 60 días después, o sea, Obvio. 2 meses, y a los 2 meses tenés que volver. Ahí habitualmente, viste, lo que se hacía era charlas un poco, claro, y presentas un certificado que diga que en realidad tu fecha probable de parto es más adelante. Y lo juntás con las vacaciones y lo juntás con horas acumuladas que hiciste antes y siempre se termina un poco conversando en la medida. Recién le decíamos a David Cayón, que está entrando en el estudio, está muy interesado en saber si vos estás esperando un hijo. No, Cayón, no es ¿Vos, el caso. Cayón, querés contarnos algo? ¿Vos también? Tampoco, Tampoco Cayón, muy bien. No, perfecto. Ya no, es una cuestión técnica. Y bien. Y ahí vos Mauri, ¿querés contarnos algo? No. ¡Te felicitamos! ¿En serio? Sí. No sabía. No, nada que ver. No, estamos pero no lo descarto para la brevedad, o sea que muy bien, la oportunidad puede... Bueno, avisanos. Pero bueno, recién Meli nos decía... practicando. Sí, practicando sí, pero ya... ¡Vamos, Toro! ¡Vamos, campeón! No solo ves sesiones y comisiones, en un momento apaga Diputados TV. ¿O no? Claro, o con Diputados TV de fondo. Recién nos decía Meli que no quiere ser mamá, ¿no? Que ya fue mamá 2 veces y que no quiere ser mamá. O sea que 2 hijos. Pensemos que estamos hablando de 2 licencias en la vida laboral. Exacto. Cuando se habla de extender la licencia por maternidad, para los empleados que tienen una empresa, es 1, 2 veces. Es más, la tasa de natalidad está bajando un montón. En la ciudad de Buenos Aires creo que es menos de 2. Claro. O sea, no puede ser tanto costo. No puede ser tanto costo. Aparte ahora la ANSES se hace cargo de todo y no porque siempre el costo es en función del ausentismo. Claro, y bueno, pero a la empresa le cuesta lo mismo, porque no me tiene que seguir pagando el sueldo la empresa. Tiene que reemplazar. Pero me reemplaza, pero no me tiene que pagar el sueldo, me lo paga la ANSES. Pero el reemplazo sí le paga. Eso es un debate que hay acá. Claro. Sí, claro, siempre que estés registrado. Estamos hablando del único universo de empleados que son comprendidos en todos los beneficios. El resto, pero digo, marche preso. No es un universo de gente, o sea, es un universo de gente grande, pero no son tantas veces. O sea, porque no es que nadie tiene un hijo todos los años, ¿no? No. Pero bueno, como que... Salvo Maru Botana. Salvo Maru Botana. Claro. Y aparte, hay entre los empresarios, entre las pymes sobre todo, siempre hay un prurito de que no me toque a mí el momento en el que sea mamá. Sí. Y eso hay que evitarlo. Y sí, nada que ver eso. Bueno, les voy diciendo una nueva placa para que vayamos viendo los casos que se dan, porque por ejemplo, en caso de nacimiento prematuro, la licencia se computará a partir del alta hospitalaria de la persona recién nacida y se ampliará en función del número de semanas equivalentes a la diferencia. O sea, esto no existía, esto no funcionaba así. Esto no era así, por eso se está queriendo plasmar en un texto de una ley. Esto te da totalmente. Diferencial de parto a término de 37 semanas, que es lo que se toma como normal. Un parto esperable. Un parto lógico, digamos, de gestación y la edad de gestación. Ahí te está dando una diferencia. Lo cual para compensar ese tiempo. También no está del todo bien, porque si vos tenés un bebé que es muy prematuro y finalmente te dan el alta, pero te dicen, mirá, va a tener que tomar la teta, en vez de tomarla cada 3 horas, la tenés que tomar a libre demanda, como te dicen ahora los ginecólogos, los pediatras. A libre demanda. Y si es a libre demanda, no me puedo organizar, maestro. O sea, no puedo volver al trabajo como si nada. Si el bebé tiene que tomar la teta libre de demanda, yo no puedo. El trabajo en realidad te tendría que garantizar lactario, si cumple determinadas pautas. Pero para eso me tienen que traer al bebé, que por ahí si es prematuro no puede estar expuesto a todo el resto. Todo. O sea, desde lo práctico, no. Hay mucha voluntad, mucho texto. O sea, si el bebé es prematuro, debiera empezar a contarse la licencia cuando el bebé deja de ser prematuro. Claro, exactamente. O sea, cuando el bebé... Ese bebé que nació a los 7 meses, pasan 2 meses, a partir de ahí le debieran contar la licencia al chiquito, a la mamá. Bueno, ya la cambiamos, pero te está diciendo que vos tenés la diferencia entre la semana 37 y la fecha en que nació. O sea, entre la fecha que nació y la semana... Claro, pero se supone que un bebé que nació prematuro requiere otros cuidados que un bebé que nació a término. Claro, que también, eso sí hay que contemplarlo. Más controles en el pediatra, más apego con la mamá, más un montón de cosas. Sí, por Voy a hablar con los autores del proyecto. Hay que hablar con Itaí Hackman y con Mara Brauer, también podemos hablar con Cecilia Moró, que acompañó el proyecto.
En caso de parto múltiple, esto es más de uno, el periodo de licencia se ampliará 30 días corridos por cada nacimiento posterior al primero. Ah, está bien. Tenés mellizo, tenés mellizo son 30 días y después 30. Tenés trillizos son 30 y 30, 60 más. 90. Por eso, 30 y 30 partiendo de la base. Ah, de los primeros 30 que ya tenés por todas las mamás. No, porque eran 70, acordate, ¿eh? Acordate que acá eran 30 y 70. O sea, después a los 70 te agregan 30 a los 70. 100, con mellizo llegas a 100. 100 posteriores. Es decir, poco más de 3 meses. 3 meses ¿Qué y es medio. nada? Es muy corta la licencia. Sí, igualmente sigue siendo corta porque con mellizos 3 meses, al tercer mes y un día, caminar por las paredes porque no sabes qué hacer. Total, no te puedes concentrar. No. Tu vida está atravesada por esa situación. No, totalmente. Queda, vamos un poco expresa, así con las placas. Sí, métale. Sí, queda prohibido. Igualmente si quedan, podemos continuar la semana que viene, que es un tema muy interesante para la audiencia y sobre todo porque es un proyecto que está sobre el tapete aquí en la Cámara de Diputados. Queda prohibido prestar servicios durante el plazo de 100 días posteriores a la notificación fehaciente de la resolución judicial que otorga al niño, niña, adolescente en guarda con fines de adopción, que se ampliará en 30 días corridos por la tenencia con fines de adopción de más de un niño. Acá también te está diciendo estos mismos 100 días que son para la madre gestante, son para quien adopta. Se está poniendo en un pie de igualdad al que adopta que al gestante por parto natural. También la misma ampliación de 30 días para el caso de que sean mellizos. Y cerramos con esta placa que acabamos de ver y justamente estamos explicando este proyecto que está en la Comisión de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Familia. Bien, gracias, Leito. Por favor. Bueno, ¿para mañana alguna actividad para destacar? De mañana a las 11 horas la Comisión de Juicio Político se reúne, dicen que va a ser breve, van a tener las pautas más que nada de lo que es la citación a Maqueda, el juez Maqueda, que fue citado por una votación que hubo en la anterior reunión. Muy bien. Bueno, gracias por este hermoso programa. Nos vemos mañana, si les parece bien. Se quedan, por supuesto, ya llega todo el equipo del análisis. David Cayón, que seguramente tenga buenas noticias. David Cayón, allá está. David Cayón. Para darnos dejó su bufanda ahí, que me hace acordar mucho la de mi abuelo. Dejó toda su presencia. El Chau, hombre. que estén muy bien. Chau. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Obra social nos llevó muchísimo más tiempo de lo pensado, porque la